Heredó una cabaña construida dentro de un árbol caído de un pariente que nunca supo que existía. Y cuando abrió la cámara acorazada oculta bajo sus raíces, encontró 270 millones de dólares que podrían salvarle la vida o acabar con ella. Antes de explorar esta increíble historia real, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. La notificación de desahucio estaba pegada con cinta adhesiva en la puerta del apartamento cuando Maya Torres llegó a casa después de su doble turno en la cafetería. Lo despegó con cuidado para que su hija Riley, de 7 años, no lo viera a través de la ventana. El papel parecía más pesado de lo normal. O tal vez era solo el peso de todo lo demás que le oprimía los hombros. Con 3 meses de retraso en el pago del alquiler, la cifra que aparecía al pie de la página bien podría haber sido 3 millones, dada la posibilidad que tenía de pagarlo. Maya tenía 32 años, pero el espejo contaba una historia diferente. Las ojeras se habían instalado de forma permanente bajo sus ojos marrones. Tenía las manos ásperas y agrietadas por el jabón lavavajillas y los productos químicos de limpieza. El uniforme que llevaba desprendía un olor a grasa y café que ningún lavado podía eliminar por completo. Llevaba 8 meses trabajando turnos dobles en la cafetería. Desde que el padre de Riley desapareció sin decir nada y sin $1, sin dejar nada más que promesas incumplidas y facturas sin pagar. Dentro del pequeño apartamento de 2 habitaciones, Riley estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra desgastada. Sus deberes estaban esparcidos a su alrededor como hojas caídas. Levantó la vista cuando Maya entró y su rostro se iluminó como solo el de un niño puede hacerlo, puro y sin complicaciones por el peso del alquiler impagado y las cuentas bancarias vacías. «Mamá», gritó, corriendo a abrazarla, «he sacado un sobresaliente en el examen de ortografía». Maya la levantó en brazos a pesar de sus músculos agotados, a pesar de la notificación de desahucio arrugada en su bolsillo trasero, a pesar de todo. «Esa es mi niña», le susurró al oído a Riley. «Estoy muy orgullosa de ti». Esa noche, después de que Riley se durmiera, aferrando su examen de ortografía como si fuera un trofeo, Maya se sentó a la mesa de la cocina con una calculadora y una pila de facturas. Las cifras nunca cambiaban, por muchas veces que las sumara. Alquiler, servicios públicos, comestibles, material escolar de Riley. Las matemáticas eran sencillas y devastadoras. Se estaba ahogando y no había ningún salvavidas a la vista. Pensó en llamar a su madre, pero el orgullo le impidió marcar el número. Su madre le había advertido sobre el padre de Riley. Le había dicho que estaba cometiendo un error. Maya no podía soportar escuchar el «te lo dije» que flotaría en el silencio. Aunque su madre nunca pronunció esas palabras en voz alta, el sobre llegó 3 días después. Era grueso, de color crema, con la dirección del remitente de un bufete de abogados del norte de California, del que Maya nunca había oído hablar. Lo primero que pensó fue que se trataba de otro aviso de cobro, solo que con un papel más elegante. Estuvo a punto de tirarlo sin abrirlo, pero algo la hizo detenerse. Las agencias de cobro no utilizaban papel de carta caro. Utilizaban sobres blancos baratos con ventanilla y lenguaje amenazante. Este parecía diferente, importante. Lo abrió con cuidado, con los dedos ligeramente temblorosos. «Estimada señorita Torres», comenzaba la carta, «le escribimos para informarle de una herencia que le ha dejado su tío abuelo, Tobias Crane. El señor Crane falleció hace 6 semanas a la edad de 93 años. Según su última voluntad y testamento, usted es la única beneficiaria de su patrimonio, que incluye una propiedad situada en el condado de Redwood, California, y todo su contenido». Maya leyó las palabras 3 veces antes de que empezaran a tener sentido. Su tío abuelo Tobias Crane. Nunca había oído ese nombre en su vida. Había crecido solo con su madre. No tenía familia extensa que ella supiera. Su madre rara vez hablaba de su árbol genealógico. Siempre cambiaba de tema cuando Maya le preguntaba por sus abuelos, tías o tíos. Cogió su teléfono y llamó al número que figuraba al pie del membrete. Una mujer respondió al segundo tono, con una voz clara y profesional. «Soy Maya Torres», dijo Maya, con voz temblorosa. «He recibido una carta sobre una herencia de alguien llamado Tobias Crane». «Ah, sí, señorita Torres. Llevamos varias semanas intentando localizarla. Su tío abuelo fue muy específico en sus deseos. La propiedad es suya.
libre de cargas, sin impuestos pendientes, sin cargas. Todos los documentos están listos para que los firme. La mente de Maya daba vueltas. No lo entiendo. Nunca supe que tenía un tío abuelo. ¿Por qué me dejaría algo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No puedo hablar de las motivaciones del señor Crane. Señorita Torres, solo puedo decirle lo que pone en el testamento. Le dejó todo. La propiedad se encuentra a unos 65 kilómetros a las afueras de una ciudad llamada Ferndale, en lo profundo del bosque de Redwood. Es un lugar bastante remoto. ¿Qué tipo de propiedad?, preguntó Maya, sintiendo ya que debía tratarse de algún tipo de error o estafa. El abogado dudó. Es inusual. La documentación la describe como una estructura residencial construida dentro de un árbol secuoya caído. Al parecer, su tío abuelo era una especie de recluso. Él mismo construyó la casa hace más de 30 años y vivió allí solo hasta su fallecimiento. Una casa dentro de un árbol. Maya casi se echó a reír. Sonaba como algo sacado de un cuento de hadas, no de la vida real. ¿Cuánto vale? La propiedad en sí es difícil de valorar debido a su naturaleza única y su ubicación remota. El terreno tiene 12 acres. En cuanto al contenido, las instrucciones del señor Crane fueron específicas. Quería que lo vieras por ti misma antes de tomar cualquier decisión. Maya miró a su alrededor, a su pequeño apartamento, al aviso de desahucio ahora clavado en su nevera como una sentencia de muerte, a la mochila de Riley junto a la puerta con la cremallera rota que no podía permitirse reemplazar. No tenía nada que perder. ¿Cuándo puedo verlo?, preguntó. 2 semanas más tarde, Maya y Riley se dirigieron al norte en el Honda Civic de 15 años de Maya, que traqueteaba y resoplaba como si fuera a dejar de funcionar en cualquier momento. Riley pegó la cara a la ventanilla mientras dejaban atrás la ciudad, observando cómo los edificios daban paso a campos, luego a colinas y luego a bosques tan densos que la luz del sol apenas penetraba. ¿De verdad vamos a vivir en una casa en un árbol?, preguntó Riley por 10ª vez. No lo sé, cariño. Primero vamos a verlo. Pero el abogado dijo que era nuestro. Maya miró a su hija por el espejo retrovisor. No sé, cariño. Primero vamos a verlo. Pero el abogado dijo que era nuestro. Mamá Riley preguntó por 10ª vez. No lo sé, cariño. Primero vamos a ir a verlo. Pero el abogado dijo que era nuestro. Maya miró a su hija por el espejo retrovisor. La verdad era que ya había dado aviso en la cafetería y había empaquetado todas sus pertenencias en 4 cajas de cartón que ahora abarrotaban el maletero. Había gastado el último dinero que le quedaba en gasolina. Esa misteriosa herencia ya no era solo una posibilidad, era su única opción. Las indicaciones las llevaron fuera de la autopista y por carreteras cada vez más pequeñas. El asfalto dio paso a la grava y luego a un camino de tierra tan lleno de baches que Maya tuvo que reducir la velocidad hasta casi detenerse. Los árboles eran cada vez más altos y frondosos, gigantes ancestrales que llevaban allí mucho antes de que Maya naciera, mucho antes de que naciera su madre, mucho antes de que se desarrollara la mayor parte de la historia de la humanidad. Finalmente, el GPS anunció que habían llegado, pero Maya no vio nada más que bosque. Detuvo el coche y salió, con Riley siguiéndola a trompicones. ¿Dónde está?, preguntó Riley, dando vueltas en círculos. Maya sacó el mapa dibujado a mano que el abogado había incluido con la documentación. Según debería haber un camino justo aquí. Se abrió paso a través de una pared de helechos y lo encontró. Un estrecho sendero apenas visible, cubierto de musgo y agujas caídas. Caminaron en fila india. Riley se agarró a la espalda de la chaqueta de Maya. El bosque estaba en silencio, salvo por el susurro del viento entre las agujas a cientos de metros por encima de sus cabezas. Entonces Mia se detuvo tan repentinamente que Riley chocó contra ella. «Mamá, ¿qué pasa?» «Shh», susurró Maya. Delante de ellas, bloqueando el camino como un dragón dormido, yacía una enorme secuoya caída. Pero no, era solo un árbol caído. El tronco era tan enorme que debía de tener al menos 9 metros de diámetro, quizás más. Su longitud se perdía en el bosque en ambas direcciones, cubierto de musgo y pequeñas plantas que habían echado raíces en la corteza. Pero lo que le cortó la respiración a Mia fue lo que vio tallado en el costado del árbol. Una puerta real, de madera y desgastada, pero sólida, con un tirador redondo de latón que brillaba débilmente bajo la luz tamizada. ¿Es eso?, Riley susurró, con voz llena de asombro. ¿Es esa la casa del árbol? Maya se acercó lentamente,
casi temiendo que si se movía demasiado rápido, la visión desapareciera como la niebla matinal. La puerta tenía unos 2 metros de altura y encajaba perfectamente en una abertura que había sido tallada en el enorme tronco. Por encima de ella, alguien había tallado unas palabras en la corteza, desgastadas por décadas de intemperie, pero aún legibles. Descanso de las grullas. Maya sacó la llave de su bolsillo, la que le había enviado el abogado por correo. Parecía demasiado común para algo tan extraordinario, solo una simple llave de latón con un cordón de cuero. Pero cuando la introdujo en la cerradura, giró suavemente y la puerta se abrió sin apenas chirriar. El interior le dejó sin aliento. El hueco dentro de la secuoya caída se había transformado en un espacio habitable que parecía brillar con una cálida luz dorada. Se habían abierto ventanas en el tronco a intervalos estratégicos, lo que permitía que entrara la luz del sol. La madera se había alisado y pulido hasta que brillaba como la miel. El espacio era más grande que el apartamento de Maya. La zona de estar ocupaba el centro, con una estufa de leña, muebles hechos a mano que parecían haber crecido del propio árbol y estanterías talladas directamente en las paredes del tronco. A la izquierda, podía ver una zona de cocina con un fregadero con bomba manual y una encimera hecha con una losa de madera pulida. A la derecha, un altillo para dormir al que se accedía por una escalera empotrada en la pared. Todo estaba cubierto de polvo, sin tocar desde hacía semanas. Pero bajo el polvo, Maya podía ver el cuidado que se había puesto en cada detalle. No era solo un refugio, era una obra de arte, un trabajo hecho con amor que había llevado años crear. Riley pasó corriendo a su lado, chillando de alegría mientras exploraba las sábanas. «Mamá, hay una escalera. ¿Puedo subir?» «Ten cuidado», le dijo Maya, pero sonreía. Se adentró en el espacio, pasando las manos por las lisas paredes de madera. El árbol aún vivía, en cierto modo. Podía sentirlo vibrar bajo sus palmas, antiguo y paciente. En uno de los estantes encontró una fotografía en un sencillo marco de madera. Un anciano con el rostro curtido y los ojos bondadosos estaba de pie frente a la misma puerta por la que ella acababa de pasar. Llevaba un mono y una camisa de franela, y tenía las manos callosas y fuertes. Supuso que era su tío abuelo Tobías. Estudió su rostro, buscando algún parecido con ella, con su madre, con alguien que conociera. Quizás sus ojos tenían la misma forma que los suyos. Junto a la fotografía había un diario encuadernado en cuero. Maya lo cogió con cuidado. El cuero estaba blando por el paso del tiempo. Lo abrió por la primera página. Año 1. La entrada comenzaba con una letra clara y precisa. He decidido documentar este proyecto, no para nadie más, sino para mí misma. Para recordar por qué lo hago. Para recordar que a veces la única forma de sanar es construir algo nuevo a partir de lo que se ha derrumbado. Maya hojeó las páginas. Años de entradas que documentaban la construcción de la cabaña. Los retos de trabajar solo, la satisfacción de cada sección completada, pero entremezcladas había entradas más personales, reflexiones sobre la soledad, los remordimientos, la familia que había dejado atrás. Pienso a menudo en mi hermana. Una entrada decía: me pregunto si me perdonó por marcharme. Me pregunto si su hija, mi sobrina, sabrá alguna vez que existo. Espero que algún día lo entiendan. Tenía que irme. El mundo era demasiado ruidoso, demasiado exigente. Necesitaba silencio para volver a encontrarme a mí mismo. Maya sintió un nudo en la garganta. La hermana habría sido su abuela, una mujer que murió antes de que Maya naciera, una mujer de la que su madre nunca hablaba. Riley bajó del altillo con la cara sonrojada por la emoción. «Mamá, hay un dormitorio arriba, con una cama de verdad y todo, y hay dibujos en el techo, estrellas, lunas y pájaros. Es maravilloso, cariño», dijo Maya, cerrando el diario. «¿Por qué no exploras un poco más?» Mientras mamá echa un vistazo, continuó recorriendo la cabaña, abriendo armarios y cajones. Todo estaba ordenado, organizado, conservado. En la cocina encontró provisiones básicas, conservas que aún estaban en buen estado, tarros de comida enlatada cuidadosamente etiquetados con fechas. Tobías había sido meticuloso en sus preparativos. En lo que parecía ser un pequeño taller al fondo de la cabaña, encontró herramientas colgadas en la pared, todas ellas limpias y en buen estado. Un banco de trabajo con proyectos a medio terminar, una caja de madera tallada, una pequeña silla que debía de ser para un niño, su hijo. La idea se le ocurrió de repente.
¿Sabía Tobias algo de Riley? ¿Lo había estado observando desde lejos? Este tío abuelo solitario que vivía en un árbol. Mientras examinaba el taller más de cerca, algo le llamó la atención. Las tablas del suelo de una esquina no encajaban del todo con las demás. Eran de la misma madera, con el mismo acabado, pero las vetas iban en una dirección ligeramente diferente. Se arrodilló y pasó los dedos por la junta. Había una pequeña hendidura, apenas visible. La presionó y una de las tablas se levantó ligeramente, revelando un cierre oculto debajo. El corazón de Maya comenzó a latir con fuerza. Levantó la tabla con cuidado y luego las que estaban a su lado. Debajo había un panel metálico con una cerradura de combinación, del tipo que se encuentra en las cajas fuertes. Mamá, ¿qué es eso? Riley había aparecido a su lado, curioso como siempre. No lo sé, cariño. Quizás algún tipo de almacén. Pero incluso mientras lo decía, Maya sabía que era más que eso. La gente no escondía almacenes bajo las tablas del suelo con cerraduras de combinación. Escondían secretos. Se sentó sobre los talones y se quedó mirando la cerradura. 5 dígitos, del 0 al 9 en cada tambor. Las combinaciones posibles eran infinitas. Miró a su alrededor en el taller, buscando pistas. Tobias era organizado y metódico. Si había dejado esto para que alguien lo encontrara, habría dejado una forma de abrirlo. Sus ojos se posaron en el diario que había dejado en el banco de trabajo. Lo cogió y empezó a hojearlo con más cuidado esta vez, buscando números, fechas, cualquier cosa que pudiera servir como combinación. Cerca del final del diario, en una de las últimas páginas que Tobias había escrito, encontró una entrada que la hizo detenerse. Hoy es mi 93. cumpleaños. He vivido una larga vida, más larga de lo que merecía. Quizás. Si estás leyendo esto, pequeña, entonces has encontrado el camino a casa. La respuesta que buscas es sencilla. ¿Cuándo comenzó realmente tu vida? El día en que ella nació. El día en que todo cambió. Las manos de Maya temblaban mientras pasaba la página. Allí, prensado entre las páginas como una flor seca, había un recorte de periódico. El papel estaba amarillento y quebradizo, pero el titular aún se veía claramente. Nace una niña de una mujer de la localidad. La fecha del periódico era el 5 de marzo de 1991, el cumpleaños de Maya. Y debajo del titular había una foto de una mujer joven sosteniendo a un bebé recién nacido. Su madre, más joven de lo que Maya la había visto nunca, y ella misma, con pocas horas de vida. Su madre le había dicho que había nacido en un hospital de la ciudad, que no había fotos porque en aquella época no se permitían cámaras en la sala de partos. Pero este recorte sugería algo diferente. Era de un periódico de una pequeña ciudad, Ferndale Gazette. Su madre había estado aquí, en esta ciudad, cuando Maya nació. Con dedos temblorosos, Maya probó la combinación 0305915 de marzo de 1991. La cerradura se abrió con un clic. Maya levantó el panel metálico, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Riley se apretó a su lado, y ambos se inclinaron para ver qué había debajo. Lo primero que Maya vio fueron pilas de papeles, documentos atados con gomas elásticas y cuerdas. Pero debajo de ellos, reflejando la luz de las ventanas, había algo más. Dinero en efectivo, fajos y fajos de dinero en efectivo, cuidadosamente apilados y envueltos en plástico. «Dios mío», susurró Maya. Se agachó con manos temblorosas y levantó uno de los fajos. Billetes de $100, nuevos y limpios, 50 billetes en cada pila. Lo dejó a un lado y sacó otro, y luego otro. Más documentos debajo, luego más dinero en efectivo. El compartimento parecía ser más profundo de lo que debería ser posible, extendiéndose debajo del suelo de la cabaña en una cámara acorazada cuidadosamente construida. Riley tenía los ojos como platos. «Mamá, ¿eso es dinero de verdad?» «Creo que sí, cariño». La voz de Maya no sonaba como la suya propia. «Creo que es muy real». Sacó uno de los fajos de documentos y lo desenvolvió. Dentro había extractos bancarios, registros de inversiones, escrituras de propiedades. Los revisó rápidamente, con la mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Cuentas a nombre de su tío abuelo, algunas de hacía 40 años, propiedades inmobiliarias en 3 estados diferentes, certificados de acciones de empresas de las que nunca había oído hablar y, al final de la pila, una carta dirigida a ella con la pulcra letra de Tobias.
Maya dejó todo lo demás a un lado y abrió la carta con cuidado. Sus manos aún temblaban. Querida Maya, comenzaba, si estás leyendo esto, es que has encontrado el camino al descanso de Crane y has sido lo suficientemente inteligente como para abrir la caja fuerte. No esperaba menos. Al fin y al cabo, eres hija de tu madre, y ella siempre fue muy inteligente. Imagino que tendrás preguntas. Imagino que tu madre nunca te habló de mí, de su infancia aquí, de por qué nos separamos. La verdad es complicada y dolorosa, pero mereces saberla. Tu madre me fue arrebatada cuando tenía 7 años. Nuestro padre, tu abuelo, no era un buen hombre. Tenía deudas. Deudas peligrosas con gente peligrosa. Cuando esa gente vino a cobrar, tomó una decisión que aún me persigue. La vendió, pero no como podrías pensar, no como esclava ni para el tráfico de personas. La vendió como pupila a una familia rica de la ciudad que quería una hija. Una adopción legal, con todos los papeles firmados y sellados. Obtuvo $50,000, suficientes para pagar sus deudas y empezar de nuevo. Yo no obtuve nada, solo la certeza de que mi hermanita se había ido para siempre. Intenté luchar contra ello, pero solo tenía 16 años. No tenía poder, ni dinero, ni capacidad legal. El tribunal dijo que era mejor para ella. Esa familia podía darle cosas que yo nunca podría darle. Quizás tenían razón, pero nunca dejé de buscarla. Nunca dejé de intentar encontrar dónde había ido. Cuando la volví a encontrar, ya era adulta, estaba casada y tenía su propia vida. No se acordaba de mí. No quería recordarme. La familia que la crió le había dicho que estábamos muertos. Respeté sus deseos y me mantuve alejado, pero la observé desde la distancia. Vi nacer a su hija, a ti, Maya. Te vi crecer en fotografías y destellos, y guardé todo lo que pude para que, algún día, cuando yo ya no estuviera, tuvieras lo que tu madre y yo nunca tuvimos. Una opción, una salida, una segunda oportunidad. En esta caja fuerte encontrarás $270 millones en efectivo, bonos y activos. Es la acumulación del trabajo de toda mi vida. Viví con sencillez, ahorré todo, invertí con prudencia. Gané dinero a la antigua usanza, lentamente y con cuidado, durante décadas. Ahora este dinero es tuyo. Todo. Úsalo como mejor te parezca. Construye una vida, cuida de tu hija, ayuda a otros si te apetece, o escóndelo, y finge que nunca lo has encontrado. La elección es tuya. Pero entiende esto. Un dinero así llama la atención. Hay gente que te haría daño para conseguirlo. Gente que se lo quedaría todo y te dejaría sin nada. Ten cuidado en quién confías. Sé prudente con cómo lo usas. Y hagas lo que hagas, protege a tu hija por encima de todo. Siento no haber podido conocerte en persona, Maya. Siento no haber estado ahí para tu madre cuando necesitaba a su familia. Siento muchas cosas, pero no siento esto. Te lo mereces. Te lo has ganado por sobrevivir, por ser fuerte, por elegir venir aquí cuando podrías haberte quedado lejos. Bienvenida a casa, pequeña. Esta cabaña, esta tierra, esta vida que he construido, ahora es todo tuyo. Haz con ello lo que quieras. Tu tío abuelo, Tobias Crane. Maya leyó la carta 2 veces, luego una tercera vez. Las lágrimas le corrían por la cara, difuminando las palabras. Riley rodeó con sus brazos la cintura de su madre. Sentía la emoción, aunque no entendía la causa. No pasa nada, mamá, susurró Riley. No pasa nada, pero sí pasaba. Era abrumador, era imposible, era demasiado. $270 millones. La cifra ni siquiera parecía real. Maya había estado preocupada por pagar el alquiler, por alimentar a su hija, por mantener la electricidad. Y ahora esto. Miró la caja fuerte, las pilas de dinero en efectivo y los documentos que aún había dentro. Pensó en la notificación de desahucio que la había llevado hasta allí, en los turnos dobles, el agotamiento y el miedo que habían sido sus compañeros constantes durante tanto tiempo. Y pensó en la elección que Tobias había mencionado, la elección que su abuelo le había robado a su madre, la elección que ahora tenía que tomar. Mantener el dinero en secreto y esconderse como lo había hecho Tobias, o salir a la luz y afrontar lo que fuera que eso conllevara. Riley le tiró de la manga. Mamá, ¿ahora somos ricos? Maya se rió con un sonido que era mitad sollozo, mitad risita. No lo sé, cariño. Quizás. Probablemente. Sí. Abrazó a Riley y hundió la cara en el pelo de su hija,
respirando el familiar aroma del champú de fresa y la inocencia infantil. Esta cabaña, esta cámara acorazada, esta herencia imposible lo había cambiado todo. Pero allí sentada en el suelo de una casa construida dentro de un árbol caído, abrazando a su hija, Maya se dio cuenta de algo importante. El dinero no era más que papel y números. Lo que importaba era lo que vendría después. Las decisiones que tomaría, la vida que construiría, el legado que crearía para Riley. Y por primera vez en mucho tiempo, Mia sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Maya no durmió esa primera noche en la cabaña. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía eran esos montones de billetes, esos documentos, esa cifra imposible, $270 millones. Se lo susurró a sí misma en la oscuridad, probando las palabras en su lengua como si fuera un idioma extranjero que estuviera intentando aprender. Riley se había quedado dormido hacía horas en el dormitorio del loft, agotado por la emoción de la exploración y el descubrimiento. Maya se sentó en la sala de estar principal, con una linterna proyectando sombras parpadeantes en las paredes curvas de madera. El diario estaba abierto en su regazo, pero había dejado de leer. Su mente estaba demasiado llena, demasiado ruidosa, demasiado abrumada para absorber más información. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el bosque, bañado por la luz de la luna. Los árboles se erigían como centinelas silenciosos, vigilando secretos que habían permanecido enterrados durante décadas. En algún lugar allá afuera, más allá de la línea de árboles, el mundo normal seguía girando. La gente se preocupaba por las facturas, los trabajos y las luchas cotidianas. Pero aquí, dentro de este gigante caído, Maya había tropezado con algo que desafiaba lo normal, algo que se sentía como una bendición y una maldición a la vez. El dinero seguía allí, en la caja fuerte, exactamente donde lo había encontrado. Había vuelto a colocar las tablas del suelo después de leer la carta de Tobías. Un instinto le decía que lo volviera a esconder, que lo protegiera. Pero había guardado algunos de los documentos, esparciéndolos por la encimera de la cocina, donde podía estudiarlos a la luz de la linterna. Extractos bancarios de los últimos 40 años, registros de inversiones que mostraban un crecimiento cuidadoso y metódico. Escrituras de propiedades de tierras de las que nunca había oído hablar, en estados que nunca había visitado, y recibos, cientos de recibos, todos cuidadosamente archivados y organizados. Tobías lo había documentado todo. Cuando empezó al amanecer, tiñendo el bosque de tonos dorados y ámbar, Maya preparó café en la estufa de leña. El hecho de hacer algo normal, algo rutinario, le ayudó a calmar sus pensamientos acelerados. Cogió su taza y se sentó en la encimera, acercando los documentos. Un paquete le llamó la atención. Era más grueso que los demás, atado con una cuerda amarillenta por el paso del tiempo. Lo desenvolvió con cuidado y encontró lo que parecía un libro de contabilidad escrito a mano con la letra precisa de Tobías. Cada página tenía fecha, remontándose a 1976, justo después de que él construyera la cabaña. Al principio, las entradas eran sencillas, pequeñas cantidades, unos cientos aquí y allá, invertidas en acciones o ahorradas en cuentas. Pero a medida que pasaban los años, las cantidades aumentaban. 5,000 se convirtieron en 10,000, 10,000 se convirtieron en 50,000. Y junto a cada entrada Tobías había escrito notas. Invertido en una empresa que fabrica chips para ordenadores. Dicen que algún día habrá ordenadores en todos los hogares. Parece poco probable, pero vale la pena arriesgarse. Comprado terreno en Arizona. Propiedad en el desierto que nadie quiere. En espera de un futuro desarrollo. División de acciones 3x1. La inversión inicial de 2,000 ahora vale 18,000. Maya se dio cuenta de que estaba leyendo el diario de un hombre que había pasado toda su vida adulta preparándose para este momento. Cada dólar ahorrado cuidadosamente, cada inversión elegida con esmero. Todo ello sumaba una cantidad tan grande que parecía imposible de acumular para una persona que vivía sola en el bosque. Pero los números no mentían. Sacó una calculadora que había encontrado en uno de los cajones de la cocina y empezó a sumar el dinero en efectivo de la caja fuerte, aproximadamente 12 millones. Bonos y valores, otros 15 millones. Propiedades inmobiliarias en 3 estados, valoradas conservadoramente en 80 millones. Y luego las cuentas de inversión,
las que Tobias había estado acumulando durante más de 4 décadas. Solo la cuenta más grande contenía $163 millones. Maya dejó la calculadora y se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Era real, era realmente imposiblemente real. Un ruido en el exterior la hizo quedarse paralizada, pasos crujiendo sobre las agujas caídas. El corazón le dio un vuelco. Se movió rápidamente hacia la ventana, con cuidado de permanecer en las sombras. Un hombre estaba de pie al borde del claro, a unos 50 metros de la puerta de la cabaña. Llevaba ropa de senderismo y una mochila, pero algo en la forma en que permanecía allí inmóvil, mirando fijamente la cabaña, hizo que a Maya se le erizara la piel en señal de advertencia. Observó cómo sacaba un teléfono y tomaba varias fotos de la cabaña, y luego hacía una llamada. No podía oír lo que decía, pero su lenguaje corporal era tenso, concentrado. Después de unos minutos, guardó el teléfono y caminó lentamente alrededor del árbol caído, examinándolo desde todos los ángulos. La mente de Maya se aceleró. ¿Quién era? ¿Un excursionista que se había topado con la cabaña o algo más? ¿Alguien que sabía de Tobias, de lo que había dejado atrás? El hombre se acercó a la puerta. Maya contuvo la respiración. Probó el picaporte. Estaba cerrada con llave. Se había asegurado de ello la noche anterior. Llamó a la puerta. 3 golpes secos que resonaron en el hueco del árbol. «¡Hola!», gritó. «¿Hay alguien en casa? Estoy buscando la propiedad Crane». Maya no se movió. No respiró. Riley seguía durmiendo arriba. Si ese hombre era peligroso, si sabía lo del dinero, tenía que proteger a su hija por encima de todo. El hombre esperó y volvió a llamar. Al no obtener respuesta, sacó su teléfono y tomó más fotos. Esta vez de la puerta, las ventanas y la placa con el nombre tallada sobre la entrada. Luego regresó al sendero, pero no sin antes detenerse una vez más para mirar hacia la cabaña, con una expresión indescifrable. A ella le temblaban las manos. Cogió su teléfono, pero allí no había cobertura. Ya lo sabía antes de venir. El abogado se lo había advertido. La torre de telefonía móvil más cercana estaba a 24 kilómetros. Estaba sola allí, completamente sola, con una fortuna por la que la gente mataría y una hija de 7 años a la que proteger. «Mamá». Maya se dio la vuelta y vio a Riley bajando del altillo, frotándose los ojos para quitarse el sueño. «Buenos días, cariño», dijo Maya, esforzándose porque su voz sonara tranquila. «¿Cómo has dormido?» «Bien, la cama es muy mullida». Riley se acercó y rodeó con los brazos la cintura de Mia. «¿Podemos explorar más hoy? Quiero ver todo el bosque». Mia dudó. Lo más inteligente sería hacer las maletas y marcharse ahora mismo, volver a la ciudad, pensar qué hacer desde un lugar seguro. Pero la orden de desahucio le vino a la mente. No tenía ningún hogar al que volver. Y si ese hombre sabía de este lugar, irse podría no hacerlas más seguras. «Ya veremos», dijo Maya. «Primero, desayunemos». Preparó avena en la estufa de leña usando los suministros de la despensa que Tobias mantenía cuidadosamente. Mientras Riley comía, Maya estudió los documentos nuevamente, buscando cualquier cosa que pudiera explicar quién sabría de este lugar, quién podría venir a buscar lo que Tobias había escondido. Fue entonces cuando encontró la segunda carta. Estaba metida dentro del libro de contabilidad, sellada en una bolsa impermeable. El sobre tenía una sola palabra escrita: advertencia. Maya sintió un nudo en el estómago. Lo abrió con dedos temblorosos. «Maya, si estás leyendo esta segunda carta, es que ha ocurrido algo que te concierne. Quizá alguien ha venido a la cabaña. Quizá te has sentido observada. Quizá has empezado a darte cuenta de que una fortuna de este tamaño no permanece en secreto para siempre. Necesito contarte la verdad sobre el origen de este dinero. No todo proviene de inversiones cuidadosas y compras de terrenos desérticos. Una parte significativa proviene de mi vida anterior, la vida de la que huí cuando vine a estos bosques. No siempre fui un ermitaño. Maya. Hace mucho tiempo trabajé para un hombre llamado Vincent Castellano. Dirigía operaciones en todo el norte de California. Negocios legítimos en apariencia, pero debajo había empresas menos respetables. Yo era su contable, su contador. Manejaba dinero que provenía de lugares en los que trataba de no pensar. Durante 20 años moví dinero para Vincent. Lo blanqueaba, lo invertía, lo hacía parecer legítimo y llevaba registros meticulosos de todo. Cada transacción, cada cuenta, cada dólar que pasaba por mis manos. Era mi póliza de seguro. Mi garantía de que,
Si Vincent decidía alguna vez que sabía demasiado, tendría algo con lo que mantenerme con vida. En 1974, Vincent murió. Un ataque al corazón en su escritorio, rápido y limpio. Sus hijos se hicieron cargo del negocio, pero eran descuidados y negligentes. Vi lo que se avecinaba. O los atraparían y me arrastrarían con ellos, o eliminarían a cualquiera que supiera de los negocios de su padre. De cualquier manera, yo era un lastre. Así que tomé lo que había ahorrado, lo que había reunido cuidadosamente durante 2 décadas, centavos de millones que Vincent nunca notó que faltaban, y desaparecí. Construí esta cabaña en un árbol caído en medio de la nada y me convertí en otra persona. Alguien tranquilo, alguien que no existía en ninguna base de datos ni registro. Al principio, los hijos de Vincent me buscaron. Me enteré por viejos contactos que habían puesto antenas, haciendo preguntas, pero al final asumieron que estaba muerto o que era demasiado inteligente para salir a la luz. Y a medida que los años se convirtieron en décadas, me convertí en un fantasma, una historia que los ancianos contaban en salas llenas de humo. ¿Has oído hablar del viejo Tobías? Desapareció sin dejar rastro. Probablemente sea comida para los peces de la bahía. Pero hay algo que debes entender. Guardé todos los registros sobre ellos. Cada transacción, cada cuenta, cada dólar ilegal que toqué para la familia Castellano. Están en la cámara acorazada. Maya, sellados en contenedores impermeables, organizados por año. Son 40 años de pruebas que podrían acabar con lo que queda de su organización. Guardé los registros porque me mantenían a salvo. Mientras esos registros existieran en algún lugar, conocido solo por mí, los Castellano tenían motivos para no remover el pasado. Si me mataban, esos registros podrían salir a la luz. Era mejor asumir que había desaparecido y olvidarse de mí. Pero ahora tú tienes esos registros. Y si alguien de esa familia descubre ese hecho, si se dan cuenta de que Tobias Crane tenía un heredero que podría saber dónde están enterrados sus secretos, te convertirás en un objetivo. Esta es la carga que te he dejado junto con la fortuna. Lo siento. Ojalá pudiera habértelo dicho en persona, poder haberte preparado. Pero tengo 93 años y el tiempo no espera a que lleguen los momentos perfectos. Mi consejo es que cojas el dinero, dejes los registros intactos y desaparezcas como hice yo. Construye una nueva vida en algún lugar donde nadie conozca tu nombre. O, si eres más valiente de lo que yo fui, utiliza esos registros. Revela lo que construyeron los castellanos. Haz justicia, que lleva décadas pendiente, pero comprende el precio que tendrás que pagar. Vendrán a por ti. No se detendrán. La decisión es tuya. Pero, decidas lo que decidas, actúa con rapidez. Mi muerte se habría notado. Habrá preguntas. Fanal, alguien recordará este lugar, esta cabaña, y vendrán a buscarme. No confíes en nadie. Protege a Riley por encima de todo. Y perdóname por cargarte con este peso, Tobías. Maya leyó la carta 3 veces, mientras el café se le enfriaba al lado. Cada palabra le caía como una piedra en el estómago. El dinero no era solo dinero, era una prueba, era una ventaja, era un peligro. Ese hombre de esta mañana, el que estaba haciendo fotos, ¿era un excursionista o un explorador? Alguien enviado por los castellanos para comprobar si la cabaña seguía en pie, si alguien la había reclamado. Riley había terminado su avena y ahora estaba dibujando en la mesa, tarareando para sí misma. Parecía tan pequeña, tan inocente, tan felizmente ajena a la tormenta que se avecinaba. Maya se levantó de repente. Necesitaba ver esos registros. Necesitaba comprender exactamente qué le había dejado Tobías. Riley, cariño, necesito que te quedes un rato en el desván. Vale. Quizá lea uno de esos libros que encontramos allí arriba. Pero mamá, quiero salir fuera. Ahora no, cariño. Por favor, solo 1 hora. Riley puso cara de decepción, pero asintió y volvió a subir por la escalera. Maya esperó hasta oír el crujido del somier y luego fue al taller. Levantó las tablas del suelo y volvió a abrir la cámara acorazada. El dinero en efectivo y los documentos que había visto la noche anterior ocupaban solo la primera capa. Debajo de ellos, la cámara se extendía otros 3 pies hacia abajo, llena de cajas metálicas. Sacó la primera. Dentro había archivos, cientos de ellos, organizados por año: 1968, 1969, 1970. Cada archivo contenía registros de transacciones, nombres, fechas, cantidades, dinero que se movía de negocios a cuentas en el extranjero, de cuentas a inversiones, de inversiones a empresas legítimas.
Todo el esqueleto financiero de un imperio criminal, conservado con meticuloso detalle. Maya sacó otra caja, más de lo mismo, y otra. El patrón continuó hasta 1974, el año en que Tobías desapareció. Se sentó sobre sus talones, abrumada. Esto no era solo una prueba, era munición. Con estos registros, los fiscales podrían desentrañar décadas de blanqueo de dinero, extorsión y fraude. Podrían rastrear el dinero ilegal a través de generaciones de la familia Castellano. Pero utilizar estos registros significaba exponerse. Significaba salir a la luz y decir, tengo lo que habéis temido durante 40 años. Significaba convertirse en un objetivo. Lo que sucederá a continuación dará un vuelco a este descubrimiento, revelará una verdad que nadie esperaba y nos recordará por qué, a veces, las voces más silenciosas esconden los secretos más peligrosos. Permaneced atentos para ver qué sucede a continuación. Si os gusta la historia, dadle a me gusta, compartidla y suscribíos para ver más. Un golpe en la puerta rompió el silencio. La sangre de Maya se heló. Rápidamente volvió a colocar las cajas metálicas y las tablas del suelo, moviendo las manos por puro instinto. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez más fuerte, con más insistencia. Hola, una voz de mujer, mayor, amistosa. Busco a Maya Torres. El abogado dijo que llegaría esta semana. La mente de Maya se aceleró. El abogado le había prometido discreción, le había prometido no dar información sobre su llegada. Entonces, ¿quién era esta persona? Se acercó en silencio a la ventana delantera y miró a través de ella. Una mujer estaba de pie en la puerta, probablemente de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño práctico. Llevaba vaqueros y una chaqueta de lana y parecía inofensiva, pero las advertencias de Tobías resonaban en la cabeza de Maya. No confíes en nadie. «Un momento», gritó Maya, con una voz más firme de lo que se sentía. Cogió un cuchillo de cocina y se lo guardó en la parte trasera de los vaqueros. Luego se aseguró de que Riley seguía a salvo arriba antes de abrir la puerta solo un poco. La mujer sonrió cálidamente. «Maya Torres, soy Margaret Chen. Vivo a unos 8 kilómetros de aquí». Era la amiga de Tobias, o al menos tanto amiga como ese viejo ermitaño permitía que nadie lo fuera. Maya la estudió con atención. «¿Qué quiere?» La sonrisa de Margaret vaciló ligeramente. «Me enteré de que había fallecido. Quería presentar mis respetos y conocerla. Tobías hablaba de usted a veces. Sabe, estaba muy orgulloso de usted, aunque nunca se conocieran. Hablaba de mí, pero no me mencionaba por mi nombre», dijo Margaret. «Pero hablaba de su sobrina nieta. Decía que era fuerte, que estaba criando a su hija sola. Decía que se merecía algo mejor de lo que la vida le había dado hasta entonces». A Maya se le llenaron los ojos de lágrimas a pesar de su cautela. Parpadeó para contenerlas. «¿Cómo lo conociste?» «Tengo una pequeña tienda en Ferndale. Tobías venía una vez al mes a comprar provisiones. Charlamos. Nada profundo, solo trivialidades sobre el tiempo y la fauna. Pero con los años desarrollas un sentido de las personas. Era un buen hombre, Maya. Quizás un hombre atribulado, pero bueno». Maya quería creerla. Quería confiar en que no todos los que se presentaban en su puerta eran una amenaza. Pero el cuchillo presionado contra su espalda le recordaba que debía tener cuidado. «Gracias por venir», dijo Maya. «Te lo agradezco, pero necesito tiempo para instalarme y aclarar las cosas». Margaret asintió con la cabeza, con comprensión en la mirada. «Por supuesto, solo quería que supieras que si necesitas algo, provisiones, información, indicaciones para llegar al pueblo, puedes encontrarme en la tienda Chen's General Store, en Main Street. No tiene pérdida». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Ah, una cosa más. Ayer vino un hombre al pueblo haciendo preguntas sobre la propiedad de Crane. El tipo de la ciudad no dio su nombre. Dijo que estaba interesado en comprar tierras en la zona, pero la expresión de Margaret se ensombreció ligeramente. Había algo en él que no me gustaba. Solo pensé que debía saberlo». Maya se agarró con fuerza al marco de la puerta. ¿Qué aspecto tenía? Alto, pelo oscuro, ropa cara, conducía un todoterreno negro con cristales tintados. No es el tipo de vehículo que se ve mucho por aquí. La descripción coincidía con el hombre que Maya había visto esa mañana. Su pulso se aceleró. ¿Dijo qué quería específicamente? Margaret negó con la cabeza. Solo preguntó dónde estaba la antigua grúa y si alguien vivía allí ahora. Se lo dije.
No lo sabía. Pensé que no era asunto mío compartirlo. Gracias, dijo Maya con sinceridad. Gracias por no decírselo. Margaret la observó durante un largo rato, y Maya tuvo la inquietante sensación de que esa mujer veía más de lo que dejaba entrever. Ten cuidado, querida. Este no es el lugar más seguro para una mujer y una niña solas. Estos bosques son densos, y no todos los que vienen aquí tienen buenas intenciones. Después de que Margaret se marchara, Maya cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, con el corazón latiéndole con fuerza. Las paredes se le echaban encima. Primero el hombre de esa mañana. Ahora la advertencia de Margaret sobre alguien en la ciudad haciendo preguntas. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la encontraran? ¿Cómo? No tardaría mucho en llegar quienquiera que hubiera enviado a ese hombre con algo más que una cámara. Necesitaba un plan. Tenía que decidir rápidamente qué hacer con el dinero, con los discos, con todo lo que Tobias le había dejado. Riley bajó del altillo. ¿Ha venido alguien, mamá? Sí, cariño. Solo un vecino que venía a ver cómo estábamos. ¿Estamos a salvo aquí? La pregunta golpeó a Maya como un puñetazo en el pecho. Los grandes ojos marrones de Riley la miraban, llenos de confianza e inocencia. Creía que su madre podía protegerla. Creía que todo iría bien, porque mamá estaba allí. Maya se arrodilló y abrazó a su hija. Estamos a salvo. Mintió. Te lo prometo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, oyó un vehículo acercándose por el camino de tierra. No era el traqueteo de la vieja camioneta de Margaret. Este era más suave, más silencioso, más caro. Maya se acercó a la ventana. Un SUV negro se detuvo a unos 10 metros de la puerta de la cabaña. Era el mismo SUV que Margaret había descrito. Riley, dijo Maya, manteniendo la voz tranquila a pesar del pánico que le subía por el pecho. Necesito que vuelvas arriba ahora mismo. Escóndete en el dormitorio, debajo de la cama. No salgas hasta que yo te lo diga. Oigas lo que oigas. Pero mamá, Riley, por favor. Algo en el tono de Maya hizo que Riley obedeciera sin más preguntas. Subió rápidamente por la escalera y Mia oyó el suave ruido sordo de su hija arrastrándose debajo de la cama. La puerta del todoterreno se abrió y el hombre de esa mañana salió. A la luz del día, Maya pudo verlo con más claridad. Era más joven de lo que ella pensaba. Tal vez 40 años, con ese aspecto pulido que denotaba dinero y poder. Llevaba vaqueros oscuros y una chaqueta de cuero, y sus movimientos tenían la confianza despreocupada de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. Caminó hacia la cabaña, sin molestarse en fingir que se trataba de una visita amistosa. Llamó a la puerta una vez, con un golpe seco y autoritario. «¡Señorita Torres!», gritó. «Sé que está ahí. Creo que tenemos que hablar». Maya sacó el cuchillo de sus vaqueros y lo ocultó a la espalda. Abrió la puerta, pero ellos se quedaron en el umbral, bloqueando la entrada. «¿Quiénes son ustedes?». El hombre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Me llamo Daniel Castellano. Creo que tiene algo que pertenecía a mi familia». A Maya se le heló la sangre. Castellano, el nombre de la carta de Tobias. La familia de la que había huido hacía 40 años. «No sé de qué está hablando», dijo ella. La sonrisa de Daniel se amplió. «Por favor, señorita Torres, no juguemos. Tobias Crane trabajaba para mi abuelo. Cuando desapareció en 1974, se llevó algo consigo. Documentos financieros que podrían ser, digamos, embarazosos para mi familia si salieran a la luz. Acabo de heredar esta cabaña», dijo Maya, obligando a su voz a mantenerse firme. «No sé nada de documentos financieros». Daniel dio un paso más hacia ella. Mia apretó con fuerza el cuchillo. «Puede que sea cierto», dijo él. «En ese caso, esta conversación será muy breve. Me dejarás registrar la propiedad. Recuperaré lo que es mío y nunca volverás a saber nada de mí. Puedes quedarte con la cabaña, el terreno y todo lo demás que haya aquí. Solo quiero los registros. Y si digo que no», la expresión de Daniel se endureció, «entonces estarás eligiendo complicar las cosas. Y debo advertirle, señorita Torres, que mi familia tiene muy poca paciencia con las dificultades, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con, digamos, la protección del legado». La mente de Maya se aceleró. Si le dejaba registrar, encontraría la cámara acorazada. Se llevaría los registros, sí, pero también encontraría el dinero. Y una vez que supiera de la fortuna que Tobias había acumulado, nunca le permitiría quedarse con ella. Reivindicaría que pertenecía a su familia, o simplemente lo tomaría por la fuerza. Pero si ella se negaba, si intentaba luchar,
¿Qué posibilidades tenía? Estaba sola en el bosque con una hija de 7 años y sin forma de pedir ayuda. Tomó una decisión en una fracción de segundo, nacida de la desesperación y el instinto maternal. «Haré un trato con usted», dijo. Daniel levantó una ceja. «Le escucho. Dame 24 horas. Déjame revisar bien las cosas de mi tío abuelo. Si encuentro algún registro, te llamaré. Puedes quedártelo, pero necesito tiempo para asegurarme de que no te estoy entregando algo que podría ser valioso para mí, algo que podría vender». La última parte era una apuesta, un intento de hacerle creer que solo le importaba el dinero, que no tenía ni idea de lo que realmente contenían los registros. Daniel consideró estas 48 horas, dijo, no 24. «Pero señorita Torres, si intenta huir, si intenta ponerse en contacto con las autoridades o los medios de comunicación o cualquier otra persona, el trato se cancela y el alcance de mi familia es muy amplio. No hay ningún lugar donde pueda esconderse que no acabemos encontrándola». Sacó una tarjeta de visita y la dejó en la barandilla del porche. «Mi número. Llámeme cuando haya tomado una decisión». Volvió al todoterreno, pero antes de subir se giró una vez más. «Ah, y señorita Torres, por el bien de su hija, espero que elija sabiamente». El todoterreno se alejó, dejando a Maya de pie en la puerta, con las piernas temblando tanto que tuvo que agarrarse al marco para mantenerse en pie. Esperó hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo antes de llamar a Riley. «¿Se ha ido?», susurró Riley, saliendo del desván con las mejillas manchadas de lágrimas. «Se ha ido, cariño». Maya la abrazó con fuerza, tanto que Riley chilló en señal de protesta. Pero incluso mientras consolaba a su hija, la mente de Maya estaba procesando la situación imposible en la que se encontraba. 48 horas. 2 días para decidir qué hacer con una fortuna y pruebas que podrían destruir a una familia mafiosa. 2 días para averiguar cómo proteger a Riley. 2 días para convertirse en alguien lo suficientemente fuerte, valiente e inteligente como para sobrevivir a lo que se avecinaba. Miró a su alrededor, a las lisas paredes de madera de la cabaña del gigante caído que había dado cobijo a Tobías durante 40 años. Se había escondido allí, se había mantenido discreto, había mantenido la cabeza gacha y había funcionado hasta que el tiempo y la edad finalmente lo habían alcanzado. Pero Maya tenía una hija en la que pensar. Riley se merecía algo más que una vida escondida en el bosque, mirando por encima del hombro, temiendo las sombras. Cuando el sol se puso esa tarde, pintando el bosque de tonos naranjas y morados, Maya se sentó en la encimera de la cocina con todos los documentos de Tobías extendidos ante ella. Había acostado a Riley temprano, agotada por el estrés del día. Ahora Mia estudiaba los registros con nuevos ojos. Miró los nombres, las cantidades, la intrincada red de transacciones que Tobías había documentado, y poco a poco un plan comenzó a formarse en su mente. Era arriesgado. Probablemente era una estupidez, pero era mejor que huir o rendirse. Sacó la tarjeta de visita que Daniel le había dejado y se quedó mirando el número de teléfono. Luego se la guardó en el bolsillo y volvió a la cámara acorazada una vez más. Esta vez no buscaba el dinero ni los registros. Buscaba otra cosa, algo que Tobías pudiera haber dejado atrás. Un arma, un plan de respaldo, un seguro más allá de la simple documentación. Y en el fondo de la cámara, acorazada, debajo de todo lo demás, lo encontró. Una pequeña caja de seguridad con una carta pegada en la parte superior. «Solo para emergencias», decía la carta. «A veces, la única salida es atravesarla». Maya abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una memoria USB y otra carta. La leyó rápidamente, con los ojos cada vez más abiertos a medida que avanzaba en el texto. Tobías no solo había guardado los registros, había guardado copias, múltiples copias, almacenadas en diferentes lugares con diferentes abogados y bancos. Instrucciones para su divulgación automática. Si algo le sucedía a él o a su heredero, los registros estaban preparados para hacerse públicos. Si Maya o Riley morían en circunstancias sospechosas, se activaría un mecanismo de seguridad. La póliza de seguro definitiva. Maya agarró la memoria USB y se echó a reír. El sonido era mitad desesperado, mitad triunfante. Tobías no solo le había dado dinero, le había dado poder. Ahora solo tenía que averiguar cómo utilizarlo antes de que se agotaran las 48 horas de Daniel Castellano. El reloj de la pared marcaba las 3:47 de la madrugada cuando Maya finalmente tomó una decisión.
Había pasado horas revisando los documentos de Tobias, la memoria USB y las cartas que explicaban su mecanismo de seguridad. Le había sido imposible dormir. Cada crujido de la cabaña la hacía sobresaltar. Cada ruido fuera le aceleraba el corazón. El peso de $270 millones y el poder de destruir una familia mafiosa le oprimían el pecho como si fuera algo físico. Riley dormía plácidamente arriba, ajeno a que sus vidas pendían de un hilo. Maya envidiaba esa inocencia. Aunque luchaba por protegerla, no podía hacerlo sola. Eso estaba claro. El plazo de 48 horas de Daniel Castellanos se estaba agotando y necesitaba la ayuda de alguien que entendiera el sistema legal, alguien que pudiera navegar por las peligrosas aguas en las que se estaba ahogando. Pero, ¿en quién podía confiar? La advertencia de Tobias resonaba en su mente. No confíes en nadie. Sin embargo, permanecer en silencio significaba entregar todo a los Castellano o pasar el resto de su vida huyendo. Cuando el amanecer se coló por las ventanas, pintando el interior de la secuoya caída de un suave color dorado, Maya hizo una llamada telefónica. No a Daniel Castellano, ni a la policía, sino a la única persona en su vida que nunca la había defraudado. Incluso cuando Mia la había alejado, su madre. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. «Hola, mamá», dijo Maya con la voz quebrada. «Soy yo». Una pausa. Luego, «Maya, ¿qué pasa? ¿Riley está bien?» «Riley está bien. Estamos bien, pero tengo que contarte algo y probablemente no te lo vas a creer». Durante los siguientes 20 minutos, Maya lo explicó todo. La herencia, la cabaña, la cámara acorazada, el dinero, la familia Castellano, todo. Esperaba que su madre la interrumpiera, que la llamara loca, que le exigiera que volviera a casa inmediatamente. En cambio, solo hubo silencio al otro lado de la línea. «Mamá, ¿sigues ahí?» La voz de su madre, cuando llegó, sonaba extraña, tensa y forzada. «¿Encontraste la cabaña de Tobias? ¿Sabías de él?» La voz de Maya se elevó. «¿Sabías de tu tío y nunca me lo dijiste?» Una larga exhalación. «No sabía que era mi tío. No durante mucho tiempo. La familia que me crió me dijo que mis padres biológicos habían muerto. No fue hasta los 28 años, cuando estaba embarazada de ti, que contraté a un investigador para encontrar mi historial médico. Fue entonces cuando supe la verdad sobre mi padre, que me vendió, y sobre Tobias, que intentó impedirlo». A Maya se le hizo un nudo en la garganta. «¿Sabías todo esto y nunca dijiste nada? ¿Qué se supone que debía decir?» La voz de su madre se quebró. Que venía de un hombre que vendió a su hija para pagar deudas de juego, que tenía un tío que trabajaba para delincuentes y desapareció en el bosque. Quería darte una vida normal, Maya, una vida en la que no tuvieras que cargar con esa vergüenza. Pero él me lo dejó todo, mamá, todo. Y ahora hay gente que viene a por ello, gente peligrosa, y no sé qué hacer». Su madre se quedó callada durante un largo rato. «Entonces tienes que llamar a alguien. Conozco a un abogado. Se llama Robert Chen. Se encarga de casos complejos, crimen organizado, protección de testigos. Tiene su sede en San Francisco, pero irá a verte si lo necesitas». Chen, como Margaret Chen, Robert es su hijo. Ella ya lo llamó ayer después de conocerte. Estaba preocupada. Robert ha estado esperando tu llamada. Maya sintió que algo se le soltaba en el pecho, así que Margaret no había sido solo una vecina amable. La había estado protegiendo a su manera. ¿Cuánto sabe él? Todo. Su madre dijo que Tobias se puso en contacto con Robert hace 15 años. Estableció fideicomisos y contingencias. Robert tiene copias de todos los registros, todas las pruebas. Ha estado esperando a que alguien de la familia reclamara la herencia. Simplemente no sabía que serías tú. «¿Por qué no me contaste nada de esto antes?» «Porque tenía miedo», admitió su madre. «Miedo de que, si lo supieras, irías en busca de respuestas. Y yo sabía en qué había estado involucrado Tobias. Sabía lo peligroso que era. Quería mantenerte alejada de todo eso». «Bueno, ahora estoy metida en ello», dijo Mia. «Lo quiera o no, entonces deja que Robert te ayude. Es bueno, Maya. Y no le tiene miedo a los castellanos». Después de colgar el teléfono con su madre, Maya le dio el desayuno a Riley e intentó actuar con normalidad. Intentó fingir que todo estaba bien, pero Riley tenía 7 años y no era tonta. Observaba a su madre con ojos preocupados. «Mamá, ¿vamos a estar bien?» Maya se arrodilló frente a su hija y le tomó ambas manitas. «Sí, cariño, vamos a estar bien,
pero hoy vamos a tener algunas visitas, gente que quiere ayudarnos. Necesito que seas valiente. Está bien. Riley asintió con la cabeza, con el mentón levantado con una determinación que le partió el corazón a Mia. Soy valiente como tú, mamá. Así es. Maya le susurró, acercándola a ella. Eres valiente como yo. Robert Chen llegó justo antes del mediodía, conduciendo un sedán práctico que no se parecía en nada al amenazante SUV de Daniel Castellano. Tenía unos 40 años, ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y un comportamiento tranquilo que inmediatamente tranquilizó a Mia. Margaret le siguió en su camioneta, trayendo suministros y comida. La mujer mayor abrazó a Maya con una efusividad que le pareció una absolución. «Deberías haberme dicho ayer quién eras», dijo Maya en voz baja. Margaret se apartó y la miró a la cara. «¿Habrías confiado en mí si lo hubiera hecho? Si hubiera aparecido y te hubiera dicho, hola, sé lo de la fortuna de tu tío abuelo y su pasado criminal, déjame ayudarte». Maya sonrió a pesar de todo. Probablemente no. Dentro de la cabaña, mientras Riley pintaba dibujos en la mesa de la cocina, Robert extendió sus propios documentos sobre la encimera. Coincidían casi exactamente con los registros de Tobias. «Tu tío abuelo era meticuloso», dijo Robert. «Pasó 40 años construyendo un caso que podría acabar con la organización Castellano, pero nunca lo utilizó porque sabía el precio que tendría que pagar. Una vez que estos registros se hagan públicos, no habrá vuelta atrás. Se arruinarán vidas. Habrá gente que irá a la cárcel y tú estarás en el centro de todo». «Daniel Castellano vino aquí ayer», Maya dijo. «Me dio 48 horas para entregarle los registros». Robert apretó la mandíbula. «Así no es como funciona esto. Los registros no son solo documentos que se pueden entregar. Están integrados en un sistema que Tobias creó con múltiples copias en múltiples ubicaciones. Todo está configurado para que se publique automáticamente si se cumplen ciertas condiciones». «¿Qué condiciones?» «Si tú o Riley morís en circunstancias sospechosas, si te coaccionan o amenazan, si no te comunicas con ciertas partes cada 90 días. Tobias construyó una fortaleza alrededor de esta evidencia. Así que, aunque quisiera darle a Daniel lo que quiere, no podría». «Podrías», dijo Robert con cautela, «pero requeriría desmantelar todo el sistema, y en el momento en que empieces a hacerlo, todas las copias en todas partes se activarían para ser liberadas. Está diseñado para que sea imposible suprimirlo». Maya se sentó con pesadez. «Entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Hacerlo público y pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, o no hacer nada y dejar que los castellanos sigan amenazándome?» «Hay una tercera opción», dijo Robert. «Usamos los registros como ventaja. Nos acercamos al FBI con todo lo que Tobias recopiló a cambio de inmunidad y protección. Entregas pruebas que podrían acabar con una de las familias del crimen organizado más antiguos de California. Los castellanos pasarían la próxima década librando batallas legales en lugar de perseguirte. Y si me persiguen de todos modos, a Riley, ahí es donde entra en juego la protección de testigos», dijo Robert en voz baja. «Nuevas identidades, nueva ubicación, protección del gobierno. No es perfecto, pero es más seguro que intentar luchar contra ellos sola». Maya miró a Riley, que seguía coloreando inocentemente, tarareando una canción en voz baja. La idea de desarraigar a su hija, de hacerla dejar atrás todo lo que le era familiar, le revolvió el estómago a Mia. «Pero, ¿qué otra opción había? ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó Maya. Robert miró su reloj. «Castellano te dio 48 horas. Eso deja aproximadamente 26. Pero yo recomendaría que nos diéramos prisa. A los hombres como Daniel no les gusta esperar y rara vez respetan sus propios plazos». Margaret intervino desde donde había estado escuchando en silencio. «Hay algo más que debes saber. Daniel Castellano no está solo. Dudo. He visto al menos otros 3 vehículos en la ciudad en los últimos 2 días. Matrículas de otros estados, hombres con ropa cara haciendo preguntas. Te están vigilando». Maya sintió que las paredes se le echaban encima de nuevo. «Así que estoy atrapada». «No», dijo Robert con firmeza. «No estás atrapada. Aquí tienes poder, Maya». Tobias se aseguró de ello. «Estos registros, estas pruebas, son la ventaja que necesitas. Pero tienes que estar dispuesta a utilizarlas». Esa tarde, mientras Riley dormía la siesta arriba y Margaret vigilaba afuera, Maya se sentó con Robert y revisó todos los documentos, todos los archivos,
Todas las pruebas que Tobias había recopilado. El alcance era asombroso. Décadas de lavado de dinero, extorsión, fraude y cosas peores. Nombres que ella reconocía de los periódicos y la televisión. Políticos, líderes empresariales, jueces, todos ellos conectados con la familia Castellano, de maneras que habían gastado fortunas para ocultar. No se trata solo de una familia criminal, se dio cuenta Maya. Se trata de todo un sistema de corrupción, asintió Robert. Por eso es tan peligroso y por eso es tan importante. Si haces esto, si haces públicas estas pruebas, no solo acabarás con los Castellano, pondrás en evidencia a todos aquellos con los que han trabajado. Maya pensó en su vida antes de esta herencia. Los turnos dobles, la notificación de desahucio, el miedo constante a no ser suficiente para Riley. Entonces era invisible, solo otra madre soltera con dificultades a la que la sociedad ignoraba. Pero ahora tenía el poder de sacudir los cimientos de un imperio construido sobre el sufrimiento y el crimen. Podía volver a ser invisible, coger el dinero y huir, cambiarse el nombre y esconderse. O podía levantarse y luchar. Necesito aire, dijo Maya, levantándose de repente. Salió al exterior, pasó junto a Margaret, que asintió con la cabeza pero no dijo nada, y se adentró en el bosque. Los árboles se alzaban a su alrededor como antiguos testigos, con sus raíces profundamente clavadas en la tierra y sus ramas extendidas hacia el cielo. Llevaban allí mucho antes que los castellanos, mucho antes que Tobías, mucho antes que todo este lío, y seguirían allí mucho después. Maya pensó en la secuoya caída que albergaba la cabaña. Había vivido quizás 2000 años antes de caer, pero incluso en la muerte había dado vida. Tobías había construido un hogar dentro de su corazón hueco, y ahora Maya se encontraba en una encrucijada, tratando de decidir qué tipo de vida construiría a partir de las ruinas de los secretos de su tío abuelo. Oyó pasos detrás de ella. Robert la había seguido. Sé que esto es abrumador, dijo con delicadeza. Nadie te culparía si te marchases. Sí, lo harían. Maya respondió. Yo me culparía a mí misma. Se volvió hacia él. Riley se merece algo mejor que una madre que huye de las cosas difíciles. Se merece ver que a veces hay que plantar cara incluso cuando se tiene miedo. Entonces, ¿lo harás? ¿Irás al FBI? Maya respiró hondo. Todavía no. Primero quiero hablar con Daniel Castellano cara a cara. Quiero que entienda que no soy una mujer asustada a la que pueda intimidar. Robert abrió mucho los ojos. Eso es increíblemente peligroso. Lo sé, pero es necesario. Sacó la tarjeta de visita que Daniel le había dejado. Llámalo. Dile que me reuniré con él mañana por la mañana aquí, en la cabaña, y dile que venga solo, porque sabré si no lo hace. De vuelta al interior. Al caer la tarde, mientras Margaret preparaba la cena para todos, Maya se sentó con Riley y tuvo la conversación más difícil de su vida. Cariño, tenemos que hablar de cosas de adultos. Riley dejó los lápices de colores, intuyendo la seriedad en el tono de su madre. Vinimos aquí porque no teníamos ningún otro sitio a donde ir, comenzó Maya. Pero hemos encontrado algo especial, algo que puede ayudar a mucha gente, pero también hay personas que no quieren que lo tengamos. Personas que podrían intentar asustarnos, como ese hombre de ayer. Riley preguntó en voz baja. Sí, como él. Maya tomó las manos de su hija. Necesito saber si entiendes que las cosas podrían ser diferentes durante un tiempo. Puede que tengamos que hacer algunos cambios importantes. ¿Vamos a huir? La pregunta afectó mucho a Maya. Quizás, admitió. Pero si lo hacemos, será un lugar seguro. Un lugar donde podamos empezar de nuevo sin tener miedo. No quiero huir, dijo Riley con voz débil. Me gusta estar aquí. La cabaña es mágica, mamá. Me siento segura. Maya atrajo a su hija hacia su regazo. A veces, estar a salvo significa ser inteligente, cariño. Y a veces eso significa abandonar un lugar que amamos. ¿Volveremos? No lo sé, susurró Maya. Realmente no lo sé. Esa noche, después de que Riley finalmente se durmiera y Robert y Margaret se instalaran en sus vehículos para vigilar, Maya regresó a la bóveda una vez más. Se sentó en el suelo, rodeada de montones de dinero en efectivo y décadas de secretos, y se dejó llorar por la vida que había perdido, por el futuro que no podía predecir, por el peso de la responsabilidad que amenazaba con aplastarla. Pero cuando las lágrimas finalmente cesaron, algo había cambiado dentro de ella. Ya no era la misma mujer que había llegado allí hacía unos días.
aquella mujer que huía de los avisos de desahucio y las facturas impagadas. Esta mujer tenía el poder de cambiar vidas, de hacer justicia, de proteger a su hija. Pensó en Tobías, solo en estos bosques durante 40 años, cargando con sus secretos y su vergüenza. Había elegido el aislamiento, había elegido el silencio, pero también había elegido prepararse, documentarse, asegurarse de que algún día alguien tuviera la oportunidad de hacer lo que él no había podido hacer. Maya se levantó y miró a su alrededor en la cámara acorazada por última vez. Luego volvió a subir, colocó las tablas del suelo en su sitio y se sentó junto a la ventana. Mañana vendría Daniel Castellano, y Maya le demostraría que no era una presa. Era algo mucho más peligroso. Era una madre que no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. El amanecer llegó demasiado rápido. Maya apenas había dormido. Su mente repasaba escenarios y contingencias. Robert había intentado convencerla de que le dejara estar presente en la reunión con Daniel, pero Maya se había negado. Tenía que ser su conversación, en sus términos. Se vistió con cuidado, con vaqueros y un jersey sencillo. Nada elegante ni intimidante, solo ella misma. Riley estaba a salvo, escondido en la tienda de Margaret, en la ciudad, custodiado por los 2 hijos mayores de Margaret, a quienes Robert había informado discretamente de la situación. A las 9 en punto de la mañana, el todoterreno negro de Daniel Castellano se detuvo frente a la cabaña. Maya observó desde la ventana cómo salía, esta vez acompañado por un hombre mayor con un traje caro. «Vaya, no ha venido solo». Abrió la puerta antes de que llamaran. «Dije que viniera solo», le espetó. Daniel sonrió con su fría sonrisa. «Este es mi abogado, Victor Marsh. Pensé que sería prudente contar con representación legal». «Entonces no le importará que el mío también esté aquí», dijo Maya, señalando con la cabeza a Robert, que salió de detrás de la cabaña. La sonrisa de Daniel se tambaleó ligeramente. Astuta. Se sentaron fuera, en unos troncos que Tobías había dispuesto como bancos improvisados hacía años. El bosque estaba en silencio, salvo por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las ramas a cientos de metros de altura. «Usted quería esta reunión, señorita Torres», dijo Daniel. «Así que no perdamos el tiempo. ¿Qué es lo que quiere?» Maya lo miró fijamente a los ojos. «Quiero que entienda algo. Los registros que busca no son algo que pueda entregarle sin más. Forman parte de un sistema que creó mi tío abuelo. Un sistema diseñado para protegerlos a ellos y a cualquiera que pueda tenerlos». Victor Marsh se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de sistema?» «Del tipo en el que, si algo nos pasa a mí o a mi hija, todas las pruebas que Tobias ha recopilado durante 20 años se envían automáticamente al FBI, a Hacienda, a los medios de comunicación, a todo el mundo. Dejó que asimilaran la información. Creó un interruptor de hombre muerto, y yo soy el interruptor». Daniel apretó la mandíbula. «Es una posición muy peligrosa en la que ponerse». «¿Lo es?», preguntó Maya. «Porque desde mi punto de vista, es lo único que me mantiene con vida. No pueden amenazarme sin amenazaros a vosotros mismos». Victor habló con voz suave como el aceite. «Quizás podamos llegar a un acuerdo. Mis clientes están dispuestos a ofrecer una compensación sustancial por su discreción». «¿Cómo de sustancial?», preguntó Maya, sabiendo que Robert estaba grabando cada palabra. $10 millones. Victor dijo. «Efectivo imposible de rastrear. Además de permitirte conservar la propiedad y cualquier otro activo que hayas heredado». Maya fingió considerarlo. «Y a cambio, desmantelas el sistema. Entregas todas las copias de los registros, firmas un acuerdo de confidencialidad y desapareces». Ahí estaba, la oferta que en realidad era una amenaza. «Coge el dinero y guarda silencio o afronta las consecuencias». Maya se levantó. «Esta es mi contraoferta. Me quedo con todo lo que Tobías me dejó. El dinero, la propiedad, los registros, y tu familia nos deja en paz a mí y a mi hija para siempre». Daniel se rió. Un sonido áspero. «Así no es como funciona esto». «No». Maya sacó una memoria USB de su bolsillo. «Esto contiene copias de solo algunas de las cosas que Tobías recopiló. Registros financieros de 1968 a 1974. Mi abogado los revisó anoche». Miró a Daniel. «¿Sabías que tu abuelo robaba a su propia familia, desviando millones antes de distribuir los beneficios? Todo está documentado». Daniel palideció.
Estás mintiendo. Maya le lanzó la memoria USB. Compruébalo tú mismo. Pero aquí está la cuestión, Daniel. Esos registros no solo dañan la reputación de mi tío abuelo, también dañan la tuya. Si lo hago público, tu familia no solo se enfrentará a cargos penales, te enfrentarás a una guerra civil. Tus parientes se enfrentarán entre sí por el dinero que fue robado hace décadas. Víctor agarró a Daniel por el brazo. No la escuches. Está mintiendo. ¿De verdad?, preguntó Maya. Porque estoy dispuesta a averiguarlo. ¿Lo estás? Los dos hombres intercambiaron miradas. Finalmente, Daniel se levantó. Está cometiendo un error, señorita Torres. Un error muy grave. No, dijo Ma en voz baja. Estoy tomando una decisión. La misma decisión que mi tío abuelo debería haber tomado hace 40 años. He decidido dejar de huir. Después de que se marcharan, Robert salió de su escondite con su dispositivo de grabación en la mano. Ha sido increíblemente valiente, dijo. E increíblemente estúpido, sonrió Maya a pesar de que le temblaban las manos. Probablemente ambas cosas. ¿Retrocederán? Por ahora, dijo Robert. Pero esto no ha terminado. Les has demostrado que tienes garras. Ahora se pasarán un tiempo pensando en cómo arrancártelas. Entonces tenemos que adelantarnos, dijo Maya. Miró la cabaña y el árbol caído que había albergado secretos durante tanto tiempo. Quiero ir al FBI. Quiero usar los registros, pero no para destruir a la gente, sino para revelar la verdad. Dejemos que la justicia siga su curso. Robert asintió lentamente. Es la decisión correcta. Va a ser difícil. Quizás lo más difícil que hayas hecho nunca, pero es lo correcto. Durante los 3 días siguientes, la vida de Maya se transformó de una forma que nunca hubiera imaginado. Robert concertó una reunión con el grupo de trabajo contra el crimen organizado del FBI. Ma pasó horas en un lugar seguro, revisando documentos con agentes federales que no podían creer lo que veían. El alcance de las pruebas de Tobias era aún más amplio de lo que ella había imaginado. No solo la familia Castellano, sino conexiones con familias de todo el país. Una red de corrupción y crimen que había operado en las sombras durante generaciones. Y ahora Maya tenía la luz que lo revelaría todo. Los medios de comunicación se enteraron de la historia casi de inmediato. De repente, el rostro de Maya apareció en las noticias. Le pidieron entrevistas. Los equipos de televisión acamparon fuera de la tienda de Margaret, tratando de ver a la mujer que había heredado $270 millones y las pruebas para derribar un imperio criminal. La madre de Maya voló desde la ciudad, y por primera vez en años, tuvieron conversaciones sinceras sobre la familia, los secretos y el peso de llevar el dolor a través de las generaciones. Su madre la abrazó cuando Maya se derrumbó una noche, abrumada por la magnitud de lo que había puesto en marcha. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, susurró Maya. Su madre le acarició el pelo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, solo tienes que ser lo suficientemente valiente para intentarlo. Riley se adaptó sorprendentemente bien, teniendo en cuenta que la nieta de Margaret, que tenía 8 años, se convirtió al instante en su mejor amiga. Las dos niñas jugaban en el bosque, trepaban a los árboles, construían casitas de hadas con musgo y ramitas, mientras los adultos se ocupaban del complicado y peligroso asunto de la justicia. Pero por la noche, cuando solo estaban ellas dos en la cabaña, Riley se acurrucaba junto a Maya y le hacía preguntas. ¿Volverán los hombres malos? No lo creo, cariño. Ahora hay gente buena vigilando. ¿Somos ricas, mamá? Sí, admitió Maya, muy ricas. Pero eso no cambia a quiénes somos. ¿Cambia lo que podemos hacer? La pregunta dejó a Maya helada. Miró a su hija, tan pequeña pero tan sabia. Sí, dijo lentamente, cambia lo que podemos hacer. Y fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma. No solo usar el dinero para huir, para esconderse, para construir una vida cómoda, sino usarlo para ayudar a otros, para crear algo significativo a partir de las cenizas de la vida oculta de Tobias. Pensó en todas las madres solteras que había conocido en la cafetería, trabajando doble turno solo para sobrevivir. Pensó en los niños de la escuela de Riley, cuyas mochilas tenían cremalleras rotas y cuyos zapatos tenían agujeros. Pensó en las personas atrapadas en ciclos de pobreza y desesperación sin salida. ¿Y si ella pudiera ser su salida? Una noche, sentada en la barra con Robert y Margaret, Maya expresó la idea en voz alta. Quiero crear una fundación, algo que ayude a los padres solteros
que proporcione cuidado infantil, formación laboral, fondos de emergencia, algo que dé una oportunidad a las personas cuando el mundo las ha descartado. Robert la miró con algo parecido al orgullo. Es una idea preciosa. ¿Es siquiera posible?, preguntó Maya. Con mi situación, con la investigación del FBI, con todo, llevará tiempo, dijo Robert, y una estructura legal cuidadosa. Pero sí, es posible. Sonrió. A Tobias le habría encantado esto. Usar el dinero que les quitó a los delincuentes para ayudar a las personas a las que ellos hicieron daño. Maya miró alrededor de la cabaña, con las paredes de madera lisa brillando a la luz de la lámpara. Este lugar había sido un escondite durante 40 años, pero tal vez podría convertirse en otra cosa. Un símbolo, un punto de partida. Quiero llamarlo la fundación del gigante caído. Maya dijo, porque incluso cuando caes, puedes seguir dando cobijo. Margaret se secó las lágrimas de los ojos. Es perfecto, querida. Es absolutamente perfecto. Cuando la semana llegaba a su fin, Maya se quedó una tarde fuera de la cabaña, contemplando la puesta de sol a través de los árboles centenarios. Pensó en la mujer que había sido solo unos días antes, aterrorizada y desesperada, aferrándose a una orden de desahucio y a lo que le quedaba de orgullo. Esa mujer le parecía ahora una extraña. Esta mujer, la que estaba de pie en la luz menguante, rodeada de árboles que habían resistido tormentas durante milenios, esta mujer era diferente, más fuerte, más clara, más segura de su propósito. Oyó pasos y se volvió para encontrar a Riley corriendo hacia ella, con el rostro sonrojado por la alegría de haber jugado. Maya cogió a su hija y la hizo girar, y ambas se echaron a reír. «Mamá», dijo Riley sin aliento, «me encanta este lugar. ¿Podemos quedarnos para siempre?» Maya la bajó y se arrodilló para mirarla a los ojos. «No sé si para siempre, cariño, pero por ahora, sí. Este es nuestro hogar». Y tal vez, solo tal vez, estaba empezando a creerlo. 3 meses después de que Mayer abriera por primera vez la cámara acorazada bajo la secuoya caída, los agentes federales arrestaron a 17 miembros de la familia mafiosa Castellano. Las acusaciones parecían un libro de historia de la corrupción que abarcaba 4 décadas y afectaba a casi todas las grandes ciudades de la costa oeste. Los cargos incluían blanqueo de dinero, extorsión, fraude, soborno y conspiración. Las pruebas que lo hicieron posible se encontraban en cajas ordenadas en un tribunal federal. Cada documento había sido meticulosamente conservado por un hombre que había pasado 40 años preparándose para una justicia que nunca llegó a ver. Maya vio la cobertura de las noticias desde la cabaña. Riley se acurrucó a su lado en el sofá que Tobias había construido con una sola tabla de madera de burl. Los periodistas lo calificaron como la mayor redada contra el crimen organizado en la historia de California. Llamaron a Maya heroína, denunciante, mujer valiente que lo había arriesgado todo para sacar a la luz la verdad. Pero allí sentada, en el tranquilo santuario del árbol, Maya no se sentía como una heroína. Se sentía agotada, aliviada y cautelosamente esperanzada de que tal vez, por fin, lo peor había quedado atrás. Robert Chen le había advertido que no terminaría con los arrestos. Los juicios durarían años, las apelaciones se prolongarían aún más. Y siempre habría leales, gente que culparía a Maya por destruir sus medios de vida, su legado familiar, su imperio criminal. Había tenido razón al advertirle. La primera amenaza llegó por correo. Una carta sin remitente. Palabras sencillas escritas con letra furiosa. «Nos lo has quitado todo. Nosotros te lo quitaremos todo a ti». Maya llamó inmediatamente al FBI. Los agentes aumentaron las patrullas alrededor de la propiedad. Se instalaron cámaras de seguridad en todo el bosque que rodeaba la cabaña. Los hijos de Margaret se turnaban para vigilar por la noche, aunque nunca le dijeron a Riley lo que realmente hacían. Para la niña de 7 años, solo eran vecinos amables a los que les gustaba acampar cerca. La segunda amenaza fue más directa. Alguien pintó con spray unas palabras en la puerta principal de la cabaña una noche mientras Maya y Riley dormían dentro. «Mujer muerta andante». Eso conmocionó mucho a Maya, no por las palabras en sí, sino porque alguien se había acercado tanto. Alguien se había parado en su porche, con una lata en la mano, mientras su hija dormía a 6 metros de distancia. Había frotado la pintura antes de que Riley se despertara, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el cepillo. Luego se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta,
y lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Margaret la encontró allí una hora más tarde. La mujer mayor no dijo nada, solo se sentó a su lado y le tomó la mano hasta que la respiración de Maya se estabilizó. «No sé si podré hacerlo», susurró Mia. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Margaret le apretó la mano. «La fuerza no consiste en no tener nunca miedo, querida. Consiste en estar aterrorizada y hacerlo de todos modos». Hizo una pausa. «¿Crees que Tobias no tenía miedo? Pasó 40 años mirando por encima del hombro, pero sobrevivió. Y tú también lo harás». Esa tarde, mientras Riley estaba en la tienda de Margaret ayudando a ordenar el inventario y comiendo galletas, Maya se reunió con Robert y un equipo de agentes del FBI. Se sentaron alrededor de la encimera de la cocina, la misma encimera donde Maya había descubierto por primera vez los secretos de Tobias, y trazaron un plan. Las amenazas se estaban intensificando. Eso estaba claro, pero también eran desesperadas y descuidadas. Los castellanos y sus socios perdían poder cada día, a medida que se congelaban sus activos y sus aliados se volvían unos contra otros. La pintura en aerosol no era el acto de una organización criminal, era el acto de alguien enfadado y asustado. Aún así, las personas desesperadas eran personas peligrosas. La agente Sarah Reeves, que había estado al frente de la protección de Mir, expuso sus opciones. «Podemos trasladarla a custodia protectora temporalmente. Una casa segura, vigilancia las 24 horas, aislamiento total hasta el juicio». Maya negó con la cabeza. Riley acababa de empezar a sentirse segura aquí. «No puedo desarraigarla de nuevo. Entonces aumentamos la seguridad». «Pero aquí», dijo Sarah, «más cámaras, botones de pánico en cada habitación, agentes apostados en la propiedad. Pero señorita Torres, tiene que entender que quedarse aquí la hace vulnerable». «Lo entiendo», dijo Maya en voz baja. «Pero esta cabaña, este lugar, es importante. Es donde todo cambió. Si huyo de él, les estoy dejando ganar». Robert se inclinó hacia adelante. «Hay otra opción. Hazlo público. Muy público. Cuenta tu historia a todo el mundo. Hazte demasiado visible como para que puedan hacerte daño. Si te pasa algo ahora, con toda esta atención mediática, se intensificaría aún más el escrutinio sobre cualquiera relacionado con los castellanos». Maya lo consideró. La idea de exponerse, de revelar no solo la historia, sino también su rostro, su voz, a su hija, la aterrorizaba. Pero Robert tenía razón. La visibilidad era protección. «De acuerdo», dijo. «Hagámoslo». La entrevista se emitió un domingo por la noche, en horario de máxima audiencia, en una cadena importante. Maya se sentó frente a una periodista llamada Patricia Evans, que había construido su carrera denunciando la corrupción y dando voz a los denunciantes. Las cámaras le parecían 1000 ojos que la observaban, la juzgaban y esperaban a que tropezara. Pero cuando Patricia le preguntó por qué había decidido dar un paso al frente, por qué no se había limitado a coger el dinero y desaparecer, Maya respondió con facilidad. «Tengo una hija», dijo, con voz firme a pesar de los nervios, «y quiero que crezca en un mundo en el que hacer lo correcto importe más que hacerlo seguro. Quiero que sepa que su madre se rebeló cuando habría sido más fácil quedarse callada». Patricia se inclinó hacia ella. «La han amenazado. Alguien pintó una amenaza de muerte en tu puerta. ¿No tienes miedo? ¿No estás aterrorizada?» Maya admitió que sí, todos los días. «Pero me da más miedo enseñarle a mi hija que las personas poderosas pueden hacer lo que quieran mientras nadie sea lo suficientemente valiente como para detenerlas». La entrevista duró 45 minutos. Maya habló de Tobias, de la cabaña, de descubrir la bóveda. Habló de la elección a la que se había enfrentado y de por qué había tomado esa decisión. Habló de la fundación gigante, caída que estaba creando para ayudar a los padres solteros que luchaban como ella había luchado. Y habló de Riley, de querer construir un mundo en el que su hija pudiera crecer segura, fuerte y sin miedo. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de horas, la página web de la fundación, que Robert le había ayudado a crear, recibió miles de donaciones. Por la mañana había recibido millones. Gente de todo el país envió dinero, mensajes de apoyo, historias de sus propias luchas y sus propias decisiones entre la seguridad y la justicia. Maya leyó los mensajes con lágrimas en los ojos. Pensaba que estaba sola en esta lucha, pero no era así. Había miles de personas que la entendían, que se habían enfrentado a decisiones similares y que la apoyaban.
Un mensaje en particular la conmovió profundamente. Era de una mujer llamada Sarah que había vivido en Ohio hacía 20 años. Vi algo en el trabajo que sabía que estaba mal. Fraude, robo de fondos de pensiones, arruinar la jubilación de la gente. Me quedé callada porque tenía miedo, porque tenía hijos que alimentar y facturas que pagar. Esa gente lo perdió todo y yo no dije nada. He vivido con esa culpa todos los días desde entonces. Gracias por ser más valiente que yo. Gracias por enseñarle a mi hija que hablar claro es importante. Maya imprimió ese mensaje y lo colgó en la pared sobre el escritorio de Tobias en los días en que el miedo se hacía insoportable. Cuando las amenazas parecían demasiado reales, cuando se preguntaba si había tomado la decisión correcta, leía las palabras de Sarah y recordaba por qué era importante. Pero el apoyo público no detuvo las amenazas por completo. 2 semanas después de la emisión de la entrevista, alguien intentó incendiar la tienda de Margaret. El fuego fue pequeño y los bomberos voluntarios lo controlaron rápidamente. Pero el mensaje era claro. Todas las personas relacionadas con Maya eran un objetivo. Margaret se negó a dejarse intimidar. Reabrió la tienda 3 días después, con un cartel en el escaparate que decía: «Seguimos aquí, seguimos en pie». Maya la ayudó a limpiar los daños causados por el humo. Las 2 mujeres trabajaron codo con codo en silencio, con una determinación compartida que hablaba más alto que las palabras. El avance llegó de una fuente inesperada. Uno de los hombres arrestados en la redada inicial, un socio de nivel medio de castellano llamado Thomas Prieto, accedió a cooperar con la fiscalía. A cambio de una reducción de la pena, proporcionó información sobre quién estaba detrás de las amenazas, no la familia Castellano directamente. Eran demasiado inteligentes para eso, demasiado cuidadosos como para arriesgarse a cargos adicionales. Pero un primo, Marcus Castellano, que había perdido su negocio de construcción cuando se congelaron los activos federales, había estado contratando a matones locales para intimidar a Maya. Se había convencido a sí mismo de que si lograba asustarla para que se retractara y admitiera que las pruebas eran falsas, podría salvar lo que quedaba del imperio familiar. Era desesperado y estúpido, y en última instancia, inútil, pero también peligroso. El FBI arrestó a Marcus en su casa de Sacramento. Encontraron planes detallados para intensificar el acoso, incluyendo fotografías de Riley, notas sobre su horario y mapas del bosque que rodeaba la cabaña. Cuando Maya vio esas fotografías, se le heló la sangre. «Estaban vigilando a mi hija», dijo, con la voz temblorosa por la rabia y el miedo. El agente Reeves le puso una mano en el hombro. «Ahora está detenido. Y con estas pruebas no va a salir bajo fianza. Permanecerá encerrado hasta el juicio, y con los cargos adicionales le esperan entre 20 y 30 años». Pero Maya no podía dejar de mirar las fotos. Riley caminando hacia la tienda de Margaret. Riley jugando en el bosque. Riley trepando a los árboles y riendo, sin saber que alguien la observaba, esperaba y planeaba. Esa noche, después de que Riley se durmiera, Maya se sentó fuera de la cabaña bajo un cielo lleno de estrellas. El bosque estaba en silencio, salvo por el ocasional ulular de un búho y el susurro del viento entre las ramas centenarias. Pensó en Tobias, en cómo había vivido allí durante 4 décadas, solo y asustado, cargando con sus secretos como si fueran piedras. Ahora entendía por qué había elegido el aislamiento. Era más fácil, más seguro, menos complicado, pero también solitario y limitado. Y, en última instancia, había significado morir con su verdad encerrada, sin ser útil para nadie. Maya había tomado una decisión diferente. Había salido a la luz, exponiéndose a sí misma y a su hija al peligro, arriesgándolo todo por la oportunidad de hacer algo que importaba. Y sí, era aterrador. Sí, había días en los que quería hacer las maletas y huir, llevarse a Riley a algún lugar lejano donde nadie conociera sus nombres. Pero también había días como hoy, en los que había recibido una llamada de una madre soltera de Portland que había utilizado una beca de la Fundación Fallen Giant para pagar la guardería y poder terminar su carrera de enfermería. Días en los que recibía cartas de familias que habían recibido fondos de emergencia que les habían evitado el desahucio. Días en los que veía el impacto directo y tangible de elegir el valor por encima de la comodidad. Robert llegó a la mañana siguiente con una noticia que lo cambió todo una vez más. Los juicios avanzaban más rápido de lo esperado. Los testigos clave estaban cooperando.
El caso de la fiscalía era tan sólido que varios acusados ya estaban negociando acuerdos con la fiscalía. ¿Cuánto tiempo falta para que termine?, preguntó Maya. Podrían ser 2 años, podrían ser 5, respondió Robert con sinceridad. Los casos de delitos de cuello blanco se prolongan eternamente. Pero Maya, lo importante es que está funcionando. Las pruebas que recogió Tobías, los registros que tú entregaste, están desmantelando una organización que ha funcionado durante 70 años. Hizo una pausa. Tú lo has conseguido. Tú lo has hecho posible. Tobías lo ha hecho posible, corrigió Maya. Yo solo he terminado lo que él empezó. No, dijo Robert con firmeza. Tobías reunió las pruebas. Tú decidiste utilizarlas. Hay una diferencia. La miró fijamente. ¿Entiendes lo importante que es eso? ¿Cuántas personas habrían cogido el dinero y enterrado la verdad? Maya se encogió de hombros. No soy especial. Solo soy alguien que se vio en una situación imposible e intentó hacer lo correcto. Eso es precisamente lo que te hace especial, dijo Robert. Cuando la primavera dio paso al verano, la vida en la cabaña comenzó a normalizarse. La seguridad se mantuvo, pero pasó a ser algo secundario. Riley cumplió 8 años y celebró su cumpleaños en la tienda de Margaret, rodeada de los nuevos amigos que había hecho en Ferndale. Maya contrató a un contratista local para hacer algunas mejoras en la cabaña. Nada que cambiara su carácter esencial, solo actualizaciones para hacerla más cómoda para vivir todo el año. La Fundación Fallen Giant creció más allá de los sueños más descabellados de Mia. Con la ayuda de Robert, había establecido una junta directiva adecuada, contratado personal y creado programas que atendían a padres solteros en 6 estados. La fundación proporcionaba ayuda financiera de emergencia, subsidios para el cuidado de los niños, formación laboral, asistencia jurídica y servicios de salud mental. Todo lo que Maya hubiera deseado tener durante aquellos años desesperados en los que luchó sola. La primera beneficiaria de una beca a la que conoció en persona fue una mujer llamada Lisa, que vivía en Sacramento. Lisa había estado trabajando en 3 empleos a tiempo parcial después de que su marido la abandonara, apenas logrando mantenerse a flote con 2 hijos menores de 5 años. La beca de la fundación le había permitido dejar 2 de esos trabajos e inscribirse en un programa de certificación de asistente legal. Cuando Lisa abrazó a Maya y lloró, agradeciéndole por cambiar su vida, Maya sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Por eso había corrido el riesgo. Por eso la exposición, el miedo y las amenazas habían valido la pena. Porque los hijos de Lisa tendrían a su madre más tiempo en casa. Porque Lisa tendría una carrera en lugar de trabajo sin futuro. Porque la historia de una familia había cambiado. Y no era solo Lisa. La fundación estaba ayudando a cientos de familias y cada mes se inscribían más. Maya pasaba horas revisando solicitudes, leyendo historias que le recordaban mucho a la suya. Cada aprobación que firmaba era como devolver el regalo imposible que Tobías le había dado. Una tarde, mientras Maya trabajaba en el escritorio de la cabaña, Riley bajó del loft con una pregunta que la dejó helada. «Mamá, ¿crees que el tío abuelo Tobías era un hombre malo?» Maya dejó el bolígrafo. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» Riley se retorció las manos. «He oído hablar a unos niños del pueblo. Decían que robaba dinero a los delincuentes. Eso sigue siendo robar, ¿no?» Maya le indicó a Riley que se sentara a su lado. Pensó detenidamente cómo responder. El tío abuelo Tobías cometió algunos errores. Dijo, trabajaba para gente que hacía cosas malas y les ayudaba a esconder su dinero. Eso estaba mal. Pero Riley insistió en escuchar la palabra que no se había dicho. Pero también intentó enmendarlo. Llevaba un registro de todo para que algún día alguien pudiera utilizarlo para detener a esas personas malas, y ahorró dinero toda su vida para que pudiéramos ayudar a los demás. Acercó a Riley hacia ella. Las personas son complicadas, cariño. Podemos hacer cosas malas y cosas buenas. Lo que importa es lo que decidimos hacer cuando nos damos cuenta de que hemos cometido errores. ¿Has cometido errores, mamá? Muchos, respondió Maya con sinceridad. Pero ahora intento tomar mejores decisiones por ti, por los demás y por mí misma. Riley se quedó callado un momento. Creo que el tío abuelo Tobías estaría orgulloso de ti. A Maya se le llenaron los ojos de lágrimas. Eso espero, cariño. De verdad que lo espero. El final oficial llegó en una gris tarde de octubre, casi un año después de que Maya abriera por primera vez la caja fuerte. Daniel Castellano, junto con su padre, Vincent y otros 11 miembros de la familia,
Se declararon culpables de múltiples cargos federales. Los acuerdos judiciales les permitieron evitar el juicio, pero las sentencias fueron severas. Daniel cumpliría 18 años. Su padre, que había dirigido la organización tras la muerte de su propio padre, pasaría el resto de su vida en prisión. La agente Reeves llamó personalmente a Maya para darle la noticia. «Se ha acabado», le dijo. «De verdad se ha acabado. La organización está desmantelada. Los activos han sido incautados. Todos los que eran alguien están en prisión o cooperando para evitarla». Maya se sentó pesadamente, pues la palabra le resultaba extraña, imposible. Durante un año había vivido en constante vigilancia, con un miedo constante, consciente en todo momento del peligro que la rodeaba a ella y a Riley. Y ahora todo había terminado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Maya. «Ahora vive tu vida», dijo Sarah. «Criarás a tu hija, dirigirás tu fundación, harás lo que quieras porque eres libre». Libre. Otra palabra que sonaba extraña en la lengua de Maya. Esa tarde, Maya se quedó fuera de la cabaña y miró el enorme árbol caído que albergaba su hogar. El musgo crecía espeso en su corteza. Pequeñas plantas habían echado raíces en las grietas. Los pájaros anidaban en las ramas que aún se alzaban hacia el cielo. Incluso en la muerte, el árbol había caído, pero seguía dando vida, al igual que Tobías había caído. Había cometido errores, había huido avergonzado y asustado, pero incluso escondido, había seguido documentando la verdad, planeando la justicia, preparando un regalo que lo cambiaría todo. Y ahora Maya estaba de pie en el claro. Ya no era la madre soltera asustada que había llegado con una orden de desahucio y una plegaria, se había convertido en otra cosa, en algo más fuerte. Una mujer que se había enfrentado a un imperio criminal y había ganado. Una mujer que había convertido el dinero manchado de sangre en esperanza. Una mujer que había elegido la luz en lugar de la sombra. La transformación no había ocurrido de golpe. Había llegado en pequeños momentos. Decisiones silenciosas. Pequeños actos de valentía que se acumularon hasta convertirse en algo más grande de lo que jamás había imaginado posible. Riley salió para reunirse con ella, deslizando su pequeña mano en la más grande de Maya. «Mira, mamá», dijo, señalando el cielo. Las primeras estrellas aparecían mientras el crepúsculo se instalaba sobre el bosque. «Precioso», susurró Maya. «Ahora todo va a ir bien, ¿verdad?», preguntó Riley. «Los malos se han ido». «Sí, cariño. Los malos se han ido y podemos quedarnos aquí, en el árbol mágico». Maya sonrió. «Todo el tiempo que quieras. Para siempre. Quizás no tanto». Mia se rió. Pero durante un buen rato permanecieron juntas en la oscuridad creciente, madre e hija, al abrigo de un gigante caído que se había convertido en su santuario, su hogar, su símbolo de resurrección y renovación. El interior de las paredes brillaba con la cálida luz de las lámparas que Maya había encendido. El escritorio donde Tobías había planeado su elaborado plan de seguros ahora contenía documentos de la fundación y solicitudes de subvenciones. La bóveda que había escondido una fortuna y pruebas de corrupción ahora almacenaba álbumes de fotos, las obras de arte de Riley y artículos domésticos comunes. La cabaña se había transformado de un escondite en un hogar. Durante los meses siguientes, Maya tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Invitó a los medios de comunicación a hacer un reportaje sobre la cabaña y la fundación. Un fotógrafo vino y tomó fotos de la increíble estructura de las lisas paredes de madera y las ventanas recortadas en la corteza antigua. Un periodista entrevistó a Maya sobre su viaje desde el desahucio hasta el empoderamiento. Pero lo más importante es que contaron las historias de las personas a las que la fundación había ayudado. Lisa, que se había convertido en asistente legal y ahora ofrecía sus servicios jurídicos de forma voluntaria a otros padres con dificultades. David, un padre soltero que había recibido subsidios para el cuidado de los niños que le permitieron aceptar un trabajo con beneficios reales. María, cuya subvención de emergencia había mantenido a su familia alojada durante una crisis médica. El reportaje se publicó en una revista nacional con el titular «El gigante caído. Cómo una mujer convirtió una fortuna criminal en una fuerza para el bien». La publicidad trajo más donaciones, más solicitudes, más oportunidades de ayudar. Pero también trajo algo que Maya no esperaba. Otros denunciantes, personas que habían visto corrupción en sus empresas, sus comunidades, sus instituciones, comenzaron a ponerse en contacto con ella.
Querían saber cómo había encontrado el valor. Querían consejos sobre cómo dar un paso al frente de forma segura. Querían oír que era posible decir la verdad al poder y sobrevivir. Maya creó una red de apoyo que conectaba a los denunciantes con abogados, medios de comunicación y entre ellos. Compartió lo que había aprendido sobre cómo protegerse a uno mismo y a su familia. Habló con sinceridad sobre el miedo, las amenazas, el coste de elegir la justicia, pero también habló de la otra cara de la moneda, la libertad que se obtiene al vivir con honestidad, la paz que se siente al saber que has hecho lo correcto, incluso cuando era lo más difícil. La alegría de ver cómo tu valentía se propaga e inspira a otros. La cabaña se convirtió en algo más que el hogar de Maya. Se convirtió en una especie de lugar de peregrinación. Las personas que habían recibido ayuda de la fundación iban en coche a verla, a pararse en el claro y maravillarse ante el enorme árbol caído que albergaba tanta esperanza. Maya comenzó a ofrecer visitas guiadas los fines de semana, mostrando a los visitantes cómo Tobías había tallado el interior, cómo había instalado ventanas y construido muebles con el propio árbol. Contaba su historia con sinceridad, los errores y la redención, el miedo y el valor, las décadas que pasó escondido y las pruebas que finalmente llevaron a la justicia. No lo pintaba como un héroe ni como un villano, sino como un ser humano imperfecto que había intentado enmendar sus errores. Y también contaba su propia historia, la orden de desahucio, el desesperado viaje hacia el norte, la conmoción al descubrir la cámara acorazada, la elección imposible, el año de miedo, amenazas y determinación. Hablaba de la transformación, de cómo una crisis puede abrirte en canal y revelar una fuerza que no sabías que poseías. Riley, que ahora tenía 9 años y una confianza que llenaba el corazón de Ma, se convirtió en la guía turística junior no oficial. Mostraba a los niños el dormitorio del loft, con el techo pintado con estrellas y lunas. Les explicaba que el árbol tenía 2000 años cuando cayó. Les hablaba del tío abuelo Tobias, que había tenido miedo pero había sido valiente, que había cometido errores pero había intentado subsanarlos. En el primer aniversario de la sentencia, Maya celebró una pequeña ceremonia en la cabaña. Robert estaba allí junto con Margaret y su familia, el agente Reeves y algunos miembros de la junta directiva de la fundación. Plantaron una joven secuoya en el claro, símbolo vivo de renovación y esperanza. Maya habló brevemente, con voz que resonaba en el silencio. Un bosque. Este árbol no madurará durante mi vida, dijo. Quizá ni siquiera durante la de Riley, pero algún día, dentro de cientos de años, se elevará sobre este bosque y quizá alguien lo mire y recuerde que de los gigantes caídos surge nueva vida. Hizo una pausa, con la emoción ahogándole la garganta. Tobías pasó 40 años escondiéndose de su pasado. Yo pasé un año luchando contra él, pero ahora estamos construyendo algo diferente. Sin escondernos, sin luchar, solo creciendo, solo ayudando, solo siendo el tipo de personas que nos hubiera gustado tener cuando estábamos pasando por dificultades. Mientras el pequeño grupo compartía una comida, riendo y contando historias, Maya sintió algo que no había experimentado en más tiempo del que podía recordar. Satisfacción, no solo felicidad, alivio o alegría temporal, sino una profunda y duradera satisfacción con quién era y en qué se había convertido su vida. Miró a su alrededor, a los rostros reunidos en su casa, a las personas que se habían convertido en su familia elegida. Pensó en los cientos de familias a las que la fundación estaba ayudando, en las vidas que estaban cambiando, en los ciclos de pobreza que se estaban rompiendo. Pensó en Riley, que crecía fuerte, segura y sin miedo, aprendiendo del ejemplo de su madre, que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y pensó en Tobías, el tío abuelo al que nunca había conocido, que le había dejado un regalo imposible envuelto en peligro y complejidad moral. Le había dado más que dinero, le había dado un propósito, le había dado una opción, le había dado la oportunidad de convertirse en alguien que nunca había soñado ser. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y Riley estuviera durmiendo arriba, Maya se sentó en el viejo escritorio de Tobias y escribió una carta. No a nadie en particular, solo al universo, al futuro, a quien quiera que necesitara escucharla, a cualquiera que se encontrara en una encrucijada imposible. Escribió:
A cualquiera a quien le hayan impuesto una carga que no pidió y una elección que no se siente capacitado para tomar. A cualquiera que esté asustado y solo y se pregunte si es lo suficientemente fuerte, eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que sientes, más capaz de lo que imaginas. Yo era una madre soltera que se enfrentaba al desahucio, trabajaba turnos dobles y apenas sobrevivía. Tenía todas las razones para tomar el camino fácil, para ocultar la verdad, para pensar solo en mí misma y en la seguridad inmediata de mi hija. Pero algo dentro de mí, una voz que nunca antes había oído con claridad, me decía que la comodidad comprada con el silencio cuesta demasiado, que la seguridad construida sobre una verdad enterrada no es realmente seguridad. No voy a mentir y decirles que fue fácil. No lo fue. Estaba aterrorizada todos los días. Recibí amenazas. Mi hija estaba en peligro. Cuestioné mi decisión 1000 veces, pero volvería a tomar la misma decisión. Porque la alternativa, vivir sabiendo que había elegido la comodidad por encima de la justicia, la seguridad por encima de la verdad, mi propia paz por encima del dolor de todos los demás, eso habría sido un tipo diferente de muerte, quizás más lenta, pero igual de definitiva. Sea cual sea la encrucijada en la que te encuentres, sea cual sea la elección imposible a la que te enfrentes, ten esto en cuenta. El valor no consiste en no tener miedo, sino en estar muerto de miedo y hacer lo correcto de todos modos. Y no estás solo. Aunque te sientas así, aunque la noche sea oscura y el camino esté confuso, hay otros que han recorrido este camino antes que tú. Otros que lo recorrerán después de ti. Otros que lo están recorriendo ahora mismo en sus propias circunstancias, enfrentándose a sus propias decisiones imposibles. Estamos conectados por nuestro valor, por nuestra voluntad de levantarnos cuando podríamos habernos quedado sentados. Y esa conexión, ese hilo invisible de valentía compartida, es más fuerte que cualquier amenaza, cualquier imperio, cualquier fuerza que intente ocultar la verdad. Sé valiente, sé honesta, sé tú misma. El mundo necesita gente que elija la luz en lugar de la sombra. Ahora más que nunca, Maya. Dobló la carta y la guardó en el cajón del escritorio, junto al diario de Tobias y las cartas originales que él le había dejado. Quizás algún día Riley la leyera, o quizás otra persona que se encontrara en esta cabaña, enfrentándose a su propia encrucijada. La historia continuaría, los cimientos crecerían, surgirían nuevos retos. Pero esa noche, en el tranquilo santuario de un gigante caído, Maya Torres sintió algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Se sintió completa. Cualquiera puede elegir el valor si está dispuesto a aceptar que tener miedo y ser valiente no son opuestos, son compañeros. Los más fuertes entre nosotros no son los que nunca se enfrentan al miedo, sino los que lo afrontan y siguen adelante de todos modos. Mientras la luna se elevaba sobre el antiguo bosque y las estrellas llenaban el cielo sobre el claro, Maya se paró en el porche de su imposible hogar, construido dentro de un árbol que había sido testigo de 2 milenios de historia. La cabaña brillaba detrás de ella, cálida y acogedora. Ya no era un escondite, sino un faro. Pensó en la orden de desahucio que la había enviado allí, en la madre desesperada que había conducido hacia el norte con nada más que esperanza y determinación. Esa mujer le parecía ahora alguien de otra vida, alguien a quien Maya apenas reconocía, pero le estaba agradecida, agradecida por su desesperación, que se convirtió en determinación, agradecida por su miedo, que se convirtió en combustible, agradecida por su decisión de decir sí a lo desconocido, de arriesgarse con la herencia de un pariente al que nunca había conocido, porque esa decisión tomada entre la desesperación y la esperanza había llevado a todo esto, a que se hiciera justicia y se ayudara a familias, a que una hija creciera fuerte, a un legado no de crimen y clandestinidad, sino de valentía y transformación, para demostrar que la decisión de una persona de plantar cara podía tener un eco más lejano de lo que jamás habían imaginado. Maya Torres había heredado una cabaña construida dentro de un árbol caído y una cámara acorazada que contenía $270 millones. Pero lo que realmente había heredado era la posibilidad de que de la ruina podamos construir la renovación, de que del miedo podamos forjar valor, de que de la oscuridad podamos elegir la luz. Y ella lo había demostrado día tras día,
día tras día difícil, que a veces las personas más comunes son capaces del valor más extraordinario, porque ella era solo una madre soltera que había sido empujada al límite y decidió no saltar, sino mantenerse firme y luchar. Era solo una mujer a la que le habían impuesto una carga imposible y había elegido llevarla con dignidad. Era solo un ser humano que se había enfrentado a la decisión más difícil de su vida y había elegido la verdad por encima de la comodidad, la justicia por encima de la seguridad, la luz por encima de la sombra. La chica mecánica que antes apenas podía pagar el alquiler se había convertido en la guardiana de la esperanza de miles de familias. La madre asustada que había conducido hacia el norte con una orden de desahucio se había convertido en la mujer que había derribado un imperio criminal. La mujer invisible que la sociedad había pasado por alto se había vuelto imposible de ignorar, porque para Maya y para todos aquellos cuyas vidas había tocado, el valor no era una elección puntual. Era una decisión diaria de seguir en pie, seguir luchando, seguir creyendo que una sola persona podía marcar la diferencia. Y la cabaña construida dentro de un gigante caído era la prueba. No todo lo que cae está acabado. A veces, solo es el comienzo. Fin. A continuación, dos historias más poderosas de valentía, transformación y decisiones imposibles. Haz clic para seguir descubriendo lo que sucede cuando personas comunes se enfrentan a circunstancias extraordinarias. Y no olvides suscribirte si crees que incluso cuando la vida te derriba, puedes hacer crecer algo hermoso desde donde caíste.